abogado de oficio o pues en su defecto el mismo cliente o paciente, usuario que llega a nuestro despacho o que llega a nuestro consultorio para solicitar alguna pericial, ya sea de forma privada o si somos parte de alguna dependencia gubernamental, pues obviamente también de parte de alguna dependencia. Y bueno, esto nos va a llevar precisamente a que podamos comprender cuáles son las estrategias y cuál es la relevancia y la importancia de estos informes, de estos peritajes, del por qué tienen esta importancia y son consistentes en el ámbito judicial para su valoración por parte de un juez, tanto familiar como de control, para que precisamente puedan dar pie a la búsqueda de la verdad, coadyuvar a la justicia y pues sobre eso también puedan ser usados, así sean los intereses tanto del cliente como del usuario o de la misma autoridad. Y bueno, ¿por qué son importantes estas periciales en psicología específicamente, así como las criminológicas, las periciales en antropología o en trabajo social o estudios socioeconómicos que hacen los psicólogos de SECOFAM o trabajadores sociales cuando visitan de repente, por ejemplo, el Centro de Convivencia Familiar o el DIF, algunas casas, algunos domicilios para recibir notificaciones e información, pues esto con el objetivo de que precisamente se vean las condiciones en las que vive la familia, sobre todo desde una víctima hasta los niños, niñas y adolescentes, y obviamente se fije incluso sobre ello una pensión de alimentos, se fije, por ejemplo, una pensión provisional, una guardia y custodia provisional, definitiva, y todo esto para alimentar precisamente el criterio del juzgado. Y ya sobre eso, precisamente, pues se van a basar también, aunque no pareciera por nuestra actualidad y por experiencia, también en los dictámenes que emita algún psicólogo particular y se homologa con el dictamen precisamente que emita el psicólogo o el perito de una dependencia gubernamental. Entonces, ¿por qué es esto? Porque muchas veces a mí, cuando estuve en el DIF y cuando estoy ahorita en el ámbito privado, cuando represento alguna dependencia, obviamente me piden que haga yo el dictamen o el peritaje. Recordemos que la diferencia entre peritaje y dictamen, pues el peritaje habla del hecho, del cual nosotros estamos haciendo, elaborando y nos estamos allegando de toda la información, ajá, y estamos haciendo uso de nuestros instrumentos y baterías de prueba y de nuestras entrevistas. Es el proceso, cómo se está haciendo, ¿no? Y ya de ahí, recordemos que si perito significa experto, y peritaje, pues obviamente es la expedición, es la búsqueda, ¿no? Y ya el dictamen es lo que aterrizamos de manera escrita. Entonces, ya que nosotros hemos entrevistado, valorado y diagnosticado, entonces podemos emitir un dictamen acerca de las valoraciones que hemos hecho, ya sea no precisamente a veces como psicólogos forenses, incluso como clínicos o incluso hasta como psicopedagogos, porque me ha tocado que cuando he trabajado en las escuelas como psicopedagogo para orientación psicológica y académica a los estudiantes de bajo aprovechamiento escolar, pues obviamente esto se deriva del mal ambiente escolar, del mal ambiente familiar y obviamente la carencia económica, la falta de hábitos, la falta de límites y todo eso que yo lo voy detectando y voy diagnosticando, lo tengo que ir aterrizando en un dictamen, ¿no? Lo tengo que ir aterrizando en un reporte psicológico. Algunos le pueden poner incluso y cambiar un poco el tema del título en los dictámenes, pero al final nos referimos a una misma situación, el reportar qué es lo que se está trabajando y qué es lo que se valoró de una forma objetiva para que no caigamos precisamente en un sesgo donde se vea precisamente que está muy parcializado el asunto y que estamos más hacia el lado en este caso de la víctima, o estamos más del lado del papá, de la mamá, dependiendo de en qué contexto estemos, en un contexto penal, en un contexto familiar, en un contexto académico, incluso hasta administrativo, ¿no? Porque hasta me ha llegado personas que quieren, por ejemplo, una evaluación psicológica para diagnosticar burnout, ¿no? En cuestiones laborales. Y es ahí donde se unifica la parte y eh, se conjunta con el tema del estudio del derecho, con el estudio psicológico, las periciales, ¿no? En este caso de la psicología. Entonces, dentro de todo,
vamos a tener varios documentos, oficios, informes que nos van a solicitar. Entonces yo les decía que a veces me llegan a solicitar lo que yo trabajé, no sé, en consulta, lo que trabajé en una sesión psicopedagógica, lo que trabajé o aterricé en en terapia con alguien. Entonces de repente si el juez lo toma en cuenta, ¿no? Si es necesario para que lo dirija hacia el juzgado, donde obviamente el juez lo va a aceptar y el abogado como una prueba superviniente, que es como lo llegamos a conocer, o incluso en la etapa de pruebas también lo pueden ofrecer como un dictamen psicológico privado, y a veces, dependiendo las circunstancias, puede que te llamen a comparecer para que obviamente defiendas tu peritaje o defiendas tu dictamen, tus resultados de forma objetiva, el por qué arrojaron esos resultados, y que poco a poco vamos a ir viendo precisamente. Y sobre eso también se puede pedir o te lo puede solicitar un abogado patrón o un abogado particular de alguien que está en un proceso judicial, porque también puede ser parte de sus medidas cautelares o de sus medidas provisionales. De las medidas provisionales, obviamente, porque me ha tocado del juzgado familiar que emite el juez un oficio, un acuerdo, como se le llama, que son como estos oficios que redacta el secretario de acuerdos o el de partes, precisamente para como mano derecha del juez, digamos, de lo que se está trabajando durante el juicio de una persona, ¿no? En el tema familiar, obviamente me llegan que el juez los mandó a terapia tanto al papá como a la mamá y a los hijos para coadyuvar a una convivencia, a una sana convivencia en familia, ya que en este tipo de divorcios unilaterales, pues, se llegan a pelear de repente entre la mamá y el papá, y de repente empieza a pues algunas situaciones de pelear la guardia y custodia, la visita y la convivencia, o de demandar más que nada ese de derecho. Pues obviamente es ahí donde se da el tema de la necesidad de que estemos informando sobre el periodo que del juez, incluso, de que se está trabajando incluso con el paciente, ¿no? O el usuario. Y es ahí donde nos buscan. Entonces a mí me han buscado diciendo es que tengo un oficio, ¿no? Me lo enseñan, donde me dicen que tengo que estar asistiendo a terapia, ¿no? También desde el ámbito del juzgado de casa de justicia, por ejemplo, en lo penal, donde sabes que tienes que estar, parte de sus medidas cautelares, estar yendo a terapia, estar asistiendo y tráigame una constancia o un informe psicológico de lo que trabajaste cada sesión, o del diagnóstico que tienes y de lo que estás trabajando, para ver si eres apto, ¿no? Para cuidar de tus hijos o de convivir en familia, de levantarte incluso la orden de restricción que tienes. Entonces, es ahí donde entra nuestra participación, dando incluso hasta consulta, o que solamente nos pidan una evaluación. Y incluso el mismo juez llega a determinar que puede ser con el psicólogo que más convenga a la parte, y entonces es ahí donde entramos nosotros, y es ahí donde nos toca muchas veces hacerlo. E incluso del DIF, por ejemplo, te llegan a decir, sabes que si ya estás trabajando con un psicólogo particular, pues es preferentemente que lo sigas trabajando allá, y nosotros como ámbito público pues centrarnos en los que realmente como que tienen una mayor necesidad ante todo esto. Y obviamente dentro de estas necesidades del DIF o del IMSS o del ISSSTE, donde se supone que nos canalizan porque tiene mayor peso por ser un ámbito público, desafortunadamente están saturados de trabajo, desafortunadamente están saturados de varios asuntos, de varios casos, y es ahí donde entramos nosotros como particulares, y ellos simplemente les entregamos, o me ha tocado también, que se entrega nuestro dictamen y ellos se homologan con el nuestro, o sea, ellos respaldan lo que nosotros estamos trabajando también terapéuticamente, pues toda vez que ellos, por ejemplo, para desahogar esa carga de trabajo, simplemente ellos agarran y respaldan nuestro trabajo, y se presenta ante el juzgado como si tuviera el respaldo de una dependencia de gobierno. Entonces, cuando uno se va metiendo como perito o como psicólogo en este tipo de situaciones, y atiende uno clientes o pacientes con esta naturaleza jurídica,
pues obviamente es donde estamos todo el tiempo en comunicación con el juzgado, con el abogado o incluso hasta con las dependencias, ¿no? Donde se saben que pues necesito que se presente el abogado, lo mandamos a notificar, lo mandamos a emplazar, ¿para qué? Para que se comparezca, de que es él el que está precisamente atendiendo a la persona con su cédula profesional, con su INE, se anuncia y demás. Y entonces me ha tocado hacer esa parte, ¿no? Incluso acompañar a niños que nos puede llegar a tocar a los psicólogos, de forma particular para la entrega, recepción de la visita de la convivencia, para la entrega de cuando es una guardia y custodia de la madre hacia el padre o del padre hacia la madre, donde cambia el régimen de convivencia y obviamente es ahí donde nos solicitan como psicólogos particulares. Y es que estábamos trabajando con nuestros pacientes menores de edad y a lo mejor ellos están en un proceso judicial dado de un divorcio, ¿no? Y de ahí promovieron por vía incidental el tema de la guardia y custodia, pues obviamente es ahí donde nosotros entramos en este acompañamiento, ¿no? Y el abogado, pues obviamente puede y va a estar, obviamente, todo el tiempo en comunicación con el juzgado, de que también estos procesos judiciales para los menores de edad, según el interés superior de la niñez, la Suprema Corte y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, sea de manera gradual, con este principio de gradualidad, que no se desapeguen a los menores de edad de sus padres con los que estaban en guardia y custodia, para que poco a poco vayan, vamos a decir, ambientándose a este nuevo ritmo de vida, dado que este, es para ellos un cambio drástico, el cambiar de tutor o de padre hacia la madre, donde van a estar viviendo. Y obviamente el ritmo de vida, pues si llega a ser de alguna manera brusco o radical psicológicamente para ellos, pues es algo que les puede llegar a afectar psicológicamente y es ahí donde te piden rendir un informe y entregarlo, ¿no? Como una prueba superviniente o también, por ejemplo, pues tenemos al SECOFAM, ¿no? Que en teoría son los que evalúan, los que dan el acompañamiento, pero me ha tocado que a veces ni llegan o a veces, pues obviamente ni aplican pruebas psicológicas. Digo, yo entiendo, también estuve en el ámbito público, entonces, a veces la carga de trabajo, ¿no? Y demás, pero pues sí, de repente, algunos les piden, por ejemplo, rendir informe y hacen un informe respecto a las observaciones, pero jamás aplicaron pruebas o jamás tuvieron una constancia o realmente dieron como una intervención psicológica de evaluación y de terapia y de seguimiento como lo hacemos nosotros como particulares. Y es ahí donde el particular tiene mucho peso y donde la psicología y la psicoterapia dentro de los ámbitos judiciales obviamente tiene un estudio importante, tanto así que hay una rama de la psicología como la psicología jurídica, la psicología penitenciaria, ¿sí? Donde participamos para coadyuvar al estudio de los fenómenos psicológicos y comportamentales que suceden y que se suscitan para diagnosticar o recomendar cómo deben, o cómo son nuestros usuarios, nuestros pacientes, qué padecimientos tienen, qué recomendaciones damos para que se trabaje y sobre eso, pues se emita un acuerdo, ¿no? Y bueno, dentro de todo, a veces las órdenes de restricción, ¿no? Me han llegado a pedir de fiscalía, por ejemplo, tanto en víctimas del delito o en atención a víctimas, que vaya a firmar el dictamen que yo hice para que se homologue con el dictamen que hace el de fiscalía, el perito, y pues precisamente se pueda llegar con el Ministerio Público o el asesor jurídico a una misma información, sí, que no esté sesgado el diagnóstico tanto del público, de los de fiscalía o del DIF, como el particular, ¿no? Donde normalmente estabas trabajando o te estabas atendiendo. Porque a veces te mandan de repente cuando eres víctima, ¿no? En atención a víctimas a consultas, talleres psicológicos para que tengas un seguimiento, trabajen la victimización, la revictimización, el sometimiento y pues obviamente por la misma carga de trabajo dan pie y libertad a que pues el usuario o el precisamente el cliente, el paciente se vaya hacia su terapeuta de más confianza, ¿no? Y solamente se le pide que el terapeuta pues esté rindiendo un informe cada determinado tiempo, depende cómo lo pida el juzgado, incluso hasta antes del juicio en las etapas precisamente iniciales, pues te pueden llegar a pedir que rindas una prueba, informes, incluso recibos de pago, etc.
De eso te va a estar comunicando normalmente el abogado, ¿no? Ya sea el de oficio o el abogado patrono que esté nombrado en la carpeta o que se vaya a nombrar, o en el expediente, para que precisamente des e informes de lo que necesita. Es ahí donde cada dictamen se va adaptando a las necesidades que según requiera cada paciente o cada usuario, porque puede ser que pues, lo tengas que inclinar hacia la parte de evaluar si es apto o no para una guardia y custodia y por qué, o lo tengas que orientar hacia algo tan delicado como la pérdida, ¿no? De alguien que va a perder o puede perder la patria potestad y ya no ver a su hijo para nada porque representa un riesgo y pues alguien dijo que él estaba psicótico, que ella, y que se drogaba y que bailaba desnudo, desnuda enfrente de sus hijos, porque así él lo ha llegado a ver en los juzgados familiares, y por eso solicitan la pérdida de la guarda y custodia o la patria potestad. Y es ahí donde entramos nosotros, vienen y nos buscan como evaluadores y nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a ofrecer una prueba, pero pues la verdad es que pues no me drogo, no nada, simplemente la persona a partir de la separación tiene un resentimiento conmigo y está usando a los hijos para para desquitarse, ¿no? Y actualmente también en el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares que se viene pues en este 2027, pues ¿qué tenemos? Y que incluso ya por ahí va a entrar algún artículo transitorio para que pues ya se empiece a diagnosticar, incluso ya se diagnostica y se considera y se habla sobre la violencia vicaria, ¿no? Que es la violencia doméstica donde el padre habla mal y usa el mismo procedimiento judicial en contra del papá o de la mamá, ¿no? En esta riña entre ambos y pasan, pues, como decimos, a traer a los hijos. Y es ahí donde entramos nosotros y vemos, pues, si están aleccionados, si están alienados, si hay síndrome de alienación parental, si el papá o la mamá es apta o no para la guardia y custodia, la visita y la convivencia, o si el papá realmente presenta, según el antidoping o las periciales que se hagan, problemas de adicciones o de abuso de sustancias. Y es ahí donde diagnosticamos y le damos este informe al abogado y él lo ofrece precisamente y ya de ahí pues se acuerda lo que se tenga que acordar en el juzgado. Y bueno, pueden ser también ciertas parte de las medidas cautelares que tenga una persona. Entonces le digo, nos pueden pedir hasta una constancia, ¿no? De que simplemente está asistiendo a la persona a consulta como se dijo en la sentencia o en el fallo, y con eso, pues ya nuestro trabajo se está desahogando. Todo depende de las necesidades que tenga el abogado, por eso es que estamos en constante comunicación. Y bueno, normalmente le podemos poner casi, por lo normal he visto que le podemos poner aquí a nuestro título del informe, pues como dictamen psicológico o constancia de asistencia, por ejemplo, ¿no? Hay jueces que hasta te dicen tal cual cómo es que debe ir, ¿no? O el Ministerio Público o el abogado para, según la necesidad que haya en ese momento. Y incluso el Código Civil de acá de Puebla, el Código de Procedimientos Civiles, incluso establece algunos parámetros para la comparecencia del perito, del psicólogo, del acompañamiento que hace en los juzgados. Porque obviamente estamos hablando de un grupo vulnerable, de las familias, los niños, las mujeres, y se trata de que sea en un ambiente libre de violencia y de que siempre se esté dando vista al MP, aunque sea el juzgado familiar, porque pues hay menores de edad y tenemos que descartar cualquier tipo de amenaza y conservar la integridad física y psicológica, mental, emocional de los menores. Y bueno, en una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, pues ha dicho que podemos usar también un lenguaje, una expresión jurídica dentro de nuestros dictámenes, y a veces podemos decirles que son menores de edad o que son más que nada niños y adolescentes, ¿no? Ya no menores, porque si no suena como que despectivo, pero ahí ya es ley de cada quien, todavía no es como una ley. Pero bueno, se ha resuelto una jurisprudencia de esa manera. También lo pueden considerar qué lenguaje vamos a ocupar. Eso sí, en todo informe de menores de edad se tiene que poner solo las iniciales, eh, la persona tal, el tutor, de nombre tal, que es la mamá, nombre completo, si lo podemos poner, da consentimiento para que se valore al hijo menor o al niño tal cual, o la niña, de iniciales, de identidad reservada, de iniciales, y ya ponemos sus iniciales de sus nombres y sus apellidos en todo el documento. De tantos años de edad, de tal sexo, de tal domicilio, mismo donde está su
su tutora legal o su mamá y su papá y explicativo, ¿no? De una manera que también lo comprenda cualquier persona que lo lea. Y bien, dentro de todo, pues por tener de alguna manera una idea de las 14 medidas cautelares que llegan a haber, y demás, o preliminares o provisionales. Provisional significa que es durante el momento que dura el juicio hasta que lleguemos a una sentencia o lleguemos a un fallo. Y entonces, ¿cuáles son estas medidas? Bueno, pues puede ser medidas preventivas impuestas por un juez que buscan asegurar la presencia del imputado, en este caso en el ámbito penal, en el proceso y proteger a la víctima, a los testigos y la comunidad y evitar que se obstaculice la investigación o se desvanezca la justicia. Bueno, esto más que nada en el ámbito donde la persona pues tiene que asegurar que realmente no se va a escapar, no se va a salir del estado, del país y que va a estar todo su procedimiento judicial presente, ¿no? Porque si no, pues obviamente que ya entraría un control de detención, ¿no? Pero ahí es donde nosotros también podemos rendir informe de muchas situaciones que nos llegan a pedir, del diagnóstico, de si padece un cuadro de psicosis, si, un cuadro de neurosis, si está estable mentalmente, cómo es la persona imputada o cómo es nuestra víctima, ¿no? Qué evaluaciones le podemos hacer o hemos hecho a las víctimas del delito. Entonces, ahí dependiendo de qué lado estemos, ¿no? Si del lado del imputado o del lado de la víctima, ¿no? Y qué nos estén pidiendo. Obviamente se van eh, a llegar de todas las pruebas necesarias y también depende del tipo de delito, ¿no? Porque también puede llegar a ser un poquito más rudo el tema de defender un dictamen cuando estamos del lado del imputado que cuando estamos del lado de la víctima. Pero precisamente dentro de las medidas provisionales, como dice acá, son disposiciones temporales adoptadas por una autoridad judicial o administrativa para regular una situación o proteger a las personas mientras un procedimiento principal, una sentencia definitiva se resuelve, evitando daños irreparables o garantizando derechos esenciales como la custodia de los hijos, la vivencia familiar o la seguridad de las personas. Es lo que decía del juzgado de lo familiar. Cuando estamos en el ámbito familiar, pues también. Cuando estamos en el ámbito penal, que si hay una orden de restricción, que si tiene que la persona ir a presentarse, firmar, o tiene que presentar constancias psicológicas de que está asistiendo. Y pues, miren, honestamente yo les voy a comentar algo. Muchos psicólogos con los que me he relacionado y hemos platicado, que han rendido informe, hemos encontrado incluso usuarios que llegan y de repente solicitan un dictamen de un día para otro como si hubiesen ido un año hacia atrás, ¿no? Y es que me dijeron que la medida era esta y pues yo no hice caso, no busqué ningún psicólogo y ahora necesito buscar alguno, porque si no, pues me van a llevar a la cárcel o no sé qué. Entonces hay personas que ya les impusieron 2 veces algunas medidas, se notificó al juzgado, está imputado por violación, se están aclarando las situaciones, ya están en una etapa de desahogo, y entonces están mero en lo fuerte, digamos, y no presentan estas pruebas, estas constancias, estos dictámenes, nunca asistieron a consulta o a su evaluación, ni de forma pública o privada, para ofrecer por lo menos la prueba, y obviamente vienen con nosotros y nos piden por una cantidad, no sé, de dinero también, que les rindamos ese informe, que lo firmen. Pero obviamente aquí entra la ética y la bioética, ¿no? De nosotros como profesionales en el área de la psicología de la salud mental, porque que tú le extiendas obviamente está de por medio tu cédula profesional, está de por medio que te puedan prevenir a ti de cualquier infracción o cualquier falta que cometas durante el proceso judicial, y como perito hasta te pueden llegar a suspender, o como psicólogo la cédula profesional, 5 años me ha tocado que hay algunos compañeros que les han suspendido, ¿no? Sus labores durante 5 años por haber presentado un mal comportamiento, por haber rendido un informe demasiado aleccionado o cosas así, ¿no? Digo, son contados los asuntos, tampoco es como que tener miedo a rendir informe, pero sí rendirlo como lo que es, ¿no? Tampoco falsear o tampoco aleccionar o rendir un informe cuando la persona ni siquiera se presentó a evaluación, ¿no? Cuando ni siquiera la persona asistió a sus consultas, y solo por salir de ese problema, porque si no el juez pues le va a imponer medidas cautelares más fuertes, pues obviamente ahí es donde nosotros pues podemos correr ese riesgo, ¿no? Porque ahí te mandan a comparecer, te mandan a traer, te notifican y dicen, bueno, tú eres la persona que está extendiendo, pero pues hay una contradicción dado que pasa esto, y ahí es donde te aperciben y ya
se acabó tu trabajo y te recomiendan, le recomiendan al imputado o a la persona que vaya con otro psicólogo, que vaya directamente al DIF y obviamente su proceso se hace más difícil. Pues hay que justificar bien. Hay veces en las que a mí me han pedido incluso hasta el número de sesiones, fechas en las que se llevaron y hora, y que se trabajó en cada sesión, así tal cual, ¿no? El Ministerio Público. Y más cuando se trata de personas que se está trabajando, por ejemplo, en consulta y son acusadas de abuso sexual, de violación, o hay niños de por medio que se está trabajando en cada sesión y demás, sí me lo han llegado a pedir porque pues en fiscalía no se dan abasto para que atiendan a todos los niños que están siendo, que están viviendo un proceso judicial. Entonces, imagínense sí somos de alguna manera solicitados, importantes y relevantes en este tema cuando estamos tratando un paciente y de repente sucede algo en el trayecto de sus consultas y te dicen que ya están en un proceso judicial y como tú eres quien estaba tratando psicológicamente o terapéuticamente al menor o a la víctima, pues a ti te están pidiendo rendir el informe, ¿no? Y bueno, así como todo esto llega a ser interesante, pues obviamente se aplican en contextos como el derecho a la familia, los divorcios, las separaciones, procesos penales o en el ámbito internacional de los derechos humanos. Las pruebas supervenientes precisamente son aquellas cuya existencia se conoce o se obtiene después de que debió o pudo ser ofrecida en el procedimiento judicial. Obviamente hay una etapa de pruebas, de desahogo de pruebas y demás, una etapa intermedia, pero pues el juzgado o el juez también se tiene que allegar de todas las pruebas necesarias de lo que está sucediendo durante todo el proceso y más cuando hay menores de edad de por medio, ¿no? Y que se están relacionadas con hechos ocurridos antes, durante el proceso. A veces ofrecen pruebas, pero hay situaciones importantes que tienen que presentarse como prueba, aunque ya haya pasado esta etapa, se le da el nombre de superveniente y obviamente la tiene que revisar o lo tiene que acordar el secretario, el juez, le da vista y pues acordar, ¿no? De la prueba que se metió y de qué nos estamos enterando como juzgado, digamos. Por ejemplo, yo metí una prueba superveniente donde los niños, pues en consulta declaran que pues el papá siempre sí los aleccionó o los, los orilló a que dijeran ciertas cosas en frente del juez o de la psicóloga de Secofam, que su mamá les pegaba, que su mamá se encueraba en frente de ellos, que no sé qué. Y entonces en consulta, vamos a decir, trabajando con la verdad, con los valores, pues se empiezan a deshogar todas estas situaciones y pues obviamente mientras la otra parte estaba metiendo amparos, ¿no? Indirectos sobre el proceso, eh, pues uno se da cuenta que realmente la guardia y custodia provisional que se le habían dado al papá, pues se la dieron de forma equivocada, vamos a decir, pues toda vez que los niños pues ya habían referido algo equivocado con el juez y ahora que refirieron algo diferente conmigo, yo como psicólogo los preparé y les dije, tienen que eso mismo decirlo, pero a la psicóloga de Secofam o yo rendí el informe, obviamente lo hice, de lo que se rindió ahí, de la declaración y con otras pruebas donde pues el papá no los llevaba a las clases, no los cuidaba, pidió la guardia y custodia provisional, obviamente no, solamente lo hizo por desquitarse con la madre, no lo cuidó a los niños, y obviamente es ahí donde le pedimos una constancia de los días que no han ido a la escuela, esa constancia se entregó anexado a lo que se promovió, y ya de ahí hasta se citaron jurisprudencias, ¿no? De la Suprema Corte de cuando han sucedido estos, fenómenos jurídicos y pues estamos esperando el acuerdo, ¿no? Y todo eso es parte de ir notificando al juzgado de qué se está haciendo, si se está trabajando o si se están llevando las indicaciones que se rindió en el juzgado, ¿no? Que si dijeron que fueran a consulta, que sigan yendo a terapia, que si se dijo que tenían que ir los padres a orientación psicológica con el psicólogo que más les convenga, también todo eso lo tienen que estar cumpliendo. Y si no van, pues obviamente el abogado pide un informe, pide que se les exhorte a las partes a rendir una constancia de que están asistiendo a sus consultas, no la tienen, si la tienen, y eso va a enriquecer la mirada jurídica, pues obviamente, o el criterio jurídico del juzgado, ¿no? Y obviamente cuando llega a una prueba, pues obviamente el secretario tiene que hacer un razonamiento jurídico de lo que está pasando para poder acordar algo.
Su finalidad es aportar información relevante para el conocimiento de la verdad material del caso, ¿no? Siempre que no se haya dictado la sentencia definitiva, sí, porque cuando se dicta la sentencia definitiva, pues obviamente ya no más quedan los recursos que los abogados, obviamente, pues podemos, de alguna manera promover, ¿no? La revisión, la apelación, el amparo, que el amparo pues es un juicio, ¿no? Pero bueno, todo eso antes de la sentencia, del fallo o de la ejecutoria, ¿no? Como le llamamos. Y bueno, en un informe pericial psicológico es un documento científico e imparcial cuyos resultados y conclusiones están basados en entrevistas y pruebas científicas validadas estadísticamente y que sirven para aportar una prueba objetiva en un juicio. Mediante el informe pericial psicológico, el psicólogo forense analiza el comportamiento humano en el ámbito de la ley y del derecho. Entonces digo, dependiendo, porque hay psicólogos que están en los penitenciarios, hay psicólogos que son evaluadores de la fiscalía, hay psicólogos que son del DIF, del SECOFAM. Entonces, bueno, ellos tienen que hacer y rendir informe de lo que está, de lo que su competencia está, ¿no? Que si es ver y observar la convivencia, solo se van a centrar en eso. Si en el DIT les piden un diagnóstico, tienen que hacer un diagnóstico. Si a ti como particular te dicen, dime qué estás trabajando con él o con ella en consulta, díceselo. Si te dicen, ¿sabes qué? A mí me llegaron a decir, ¿no? Eh, dime, el juez obviamente manda un oficio donde quiere saber qué persona es más apta para cuidar de los menores. Y era un asunto penal por el riesgo que corrían los niños. ¿Quién realmente los puede cuidar, no? Si la abuela o la mamá, por ahí me acuerdo que me habían dicho, y entonces se tenían que presentar a las evaluaciones. Entonces, si la autoridad judicial lo dice, así se tiene que hacer, y aunque seas particular, porque pues, el juez tiene esa fe pública, y si esa fe pública te la está dando a ti, pues obviamente tú tienes que ponerte a trabajar y ponerte a evaluar. Es ahí donde sientes que realmente es importante lo que estás haciendo, porque te están dando ese crédito de confianza, digamos. Y bueno, dentro de todo, pues obviamente siempre hay que recordar qué es lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos está diciendo, que es el interés superior de la niñez y la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Que podemos revisar algunos artículos, desde el constitucional, ¿no? El cuarto constitucional, el tercero constitucional, el acceso a la justicia, a la salud, el 16, el 17, al debido proceso y demás, ¿no? La educación. Y obviamente, pues es muy delicado eso, porque obviamente sobre el derecho constitucional, pues se respalda el amparo, y obviamente, pues es donde en los procesos familiares o penales, pues llegan a meter amparos indirectos. Todo ahí están contestando, ¿no? Y esa lucha porque no se están respetando el debido proceso, porque hay vicios en el proceso, porque están pasando fenómenos jurídicos fuera del margen legal, y obviamente se tiene que respaldar lo que estamos diciendo con pruebas, y parte de esas pruebas pueden ser en la etapa intermedia, pueden ser en la etapa precisamente preparatorios a juicio, donde ofrezcan una prueba psicológica, puede ser posterior, ¿no? Y bueno, el interés superior de la niñez es un principio legal y un derecho fundamental que establece que todas las decisiones y acciones concernientes a niñas, niños y adolescentes tomadas por instituciones públicas, privadas, deben priorizar su bienestar integral y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos humanos. Obviamente que los derechos humanos de los niños tienen que ser siempre salvaguardados, y obviamente es proteger la libre expresión de su personalidad, ¿no? Y el libre desarrollo de su personalidad. Esto significa que si no lo estamos privando de salud, lo estamos privando de recreación, lo estamos privando de educación, estamos también privando del libre desarrollo de su personalidad, porque su personalidad va a depender mucho de estos derechos, ¿sí? De un lugar de esparcimiento, de un lugar libre de violencia y demás. Entonces, por eso es que la Suprema Corte, al considerar a los niños de alguna manera como no capaces de poder tomar decisiones por sí mismos, requieren una representación y un trato diferenciado, como lo establecen incluso los cursos de la Suprema Corte, hacia los niños. No es privilegiado, como lo llegó a decir alguna directora, ¿no? Que decía, ay, no es que no le podemos dar privilegios al niño, tiene que aceptar su realidad así, ¿no? Y yo digo, oiga, señora, pero la niña o el niño tiene una discapacidad, no tiene necesidades especiales, tiene una incapacidad, es neurodivergente, bueno, como le quieran llamar, pero pues también está el respaldo de la Suprema Corte de Justicia, hay una ley general de niños, niñas y adolescentes a la atención de necesidades especiales, y más en niños con situaciones complicadas, ¿no? Y siendo parte de los grupos vulnerables, digo, pues ahí usted puede estar incurriendo pues hasta en delitos, ¿no?
por omisión, maltrato infantil, y demás. ¿Por qué? Porque no se le está dando lo necesario y proporcionando a la niña o al niño de que tengan un acceso a la educación de forma inclusiva, ¿no? Y es ahí donde hablamos donde inclusividad no solamente es aceptar, sino también acondicionar y tener las acciones necesarias para poder proporcionar al menor o a la niña, al niño adolescente, de lo necesario para su desarrollo personal. Y bueno, por eso es que también su participación y la escucha directa del juez hacia los niños también se debe dar en todo momento bajo un ambiente de cordialidad, un ambiente libre de tensión emocional, nunca en salas de audiencia, siempre en un cuarto especializado, ¿no? Me ha tocado ver donde pues no sucede eso, donde los pasan a la oficina, donde están todas las carpetas, o sea, realmente todavía no se han adaptado bien todas las condiciones necesarias para que se lleven a cabo estos procesos, pero bueno, ahí vamos. Cada estado también, obviamente, pues según los usos y costumbres o situaciones también que le competen a cada código, sustantivo o adjetivo, pues obviamente tienen que adaptar, nos tenemos que adaptar a ello, ¿no? Pero de ahí en fuera, casi todos pues, nos vamos a regir por una ley suprema, ¿no? Que es nuestra Acta Magna y las leyes federales, ¿no? Como la Ley General de Niños y Adolescentes o el Interés Superior de la Niñez. Y siempre considerar eso cuando estamos dictaminando para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que sí, obviamente hasta como abogados nos pueden llegar a pedir una especialidad en justicia para adolescentes y niños, sí. ¿Por qué? Porque obviamente después de los 12 años, antes de los 12, pues cambia mucho, ¿no? Esta parte de la manera en la que se juzgan los delitos cuando llegan a ser imputados o víctimas. Y entonces ahí se vuelve muy interesante cómo el juez precisamente tiene que deliberar de una forma objetiva y de una forma distinta, diferenciada, porque está juzgando precisamente comportamientos de niños, niñas y adolescentes. Dice, la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de México establece un marco de derechos y obligaciones para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos, enfocándose a la protección de los menores frente a la violencia. Obviamente que todo el momento se le tiene que estar informando del riesgo que puedan estar corriendo los menores, de que si se está divorciando la familia, pues el ministerio lo que le importa es ver qué está pasando con los menores de edad, ¿no? Con quién van a quedar, su visita en convivencia, su guardia y custodia, si está de por medio incluso el riesgo de perder la patria potestad, porque hay violencia, porque hay abuso, violación, todo eso se tiene que darle vista al juzgado para que delibere precisamente. Y pues evitar la discriminación, el maltrato, promoviendo un desarrollo integral, una educación de calidad y acceso a la salud. Y bien, pues, también como lo hemos visto, pues los juzgados de oralidad acá en Puebla, porque puede llegar a cambiar un poco también los códigos que lleguen a ver en otros estados, pero pues bueno, casi normalmente vamos a guiarnos bajo una misma línea, ¿no? Del psicofán o el psicólogo particular, no están en comunicación, simplemente ellos van a rendir informe de lo que les pida el poder del Estado o el federal incluso, depende si están metiendo un amparo, solicitan a Secofam que rinda un informe o que haga estudios socioeconómicos o que comparezca ante la recepción de guardia y custodia, bueno. Pero a nosotros también, como particulares, si nuestros pacientes están en un procedimiento judicial familiar, pues nos pueden llegar a pedir alguna constancia, un informe, como hemos visto. ¿Qué se puede llegar a dar precisamente en los lugares de la vida familiar? Pues que intervengamos o que hagamos pruebas porque están en un proceso de guardia y custodia, de visita y convivencia, de patria potestad, de interdicción o de redes de apoyo. ¿Qué significa de interdicción o redes de apoyo? Pues, por ejemplo, cuando una persona no tiene la capacidad o la neuroplasticidad necesaria cognitiva para poderse valer por sí mismo y se necesita de una persona normalmente consanguínea que pueda cuidar y tomar decisiones importantes pues por esa persona, ¿no? Y establecer esa red de apoyo. ¿Por qué? Porque obviamente si analizamos y empezamos a leer el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares, pues obviamente encontramos también mucha psicología en el nuevo código, encontramos mucha psicología forense también. ¿Por qué? Porque está cada vez siendo más competitiva, más importante y relevante nuestra opinión, ¿no? Como psicólogos y como especialistas de la salud mental, infantil como en adultos y adultos mayores.
porque incluso hasta para me ha tocado ver que para juicios de intestamentarios, sucesorios intestamentarios, tienen que precisamente determinar si realmente existe este, esa salud mental para que puedan firmar, ¿no? Y me han pedido, oye, si es que pues mi papá ya como que se le va la onda, como que ya no se acuerda de muchas cosas, tiene 90 años, tú puedes hacer una prueba neuropsicológica o coeficiente intelectual o valoraciones junto con con el neurólogo, neuropediatra, para que pues, se pueda demostrar que pues obviamente ya no puede tomar decisiones por sí mismo y pues el bien que se está disputando, pues obviamente está haciendo entre los hermanos y puede que no se delibere bien una buena decisión. Entonces todo eso va siendo como muy preciso y se va ramificando todas esas necesidades que llegan a ver en estos procedimientos judiciales. Y bueno, puede ser, por ejemplo, aquí yo puse como foto, pues el distrito judicial de acá de Puebla, pero puede ser que se tenga que rendir para en el tema familiar ahí en Cholula, depende donde estemos, ¿no? También en fiscalía se puede ser en la 5 de mayo, puede ser que sea en la 12 poniente, en la 10 poniente, ya saben. Cada estado obviamente pues es distinto, obviamente hay abogados que a lo mejor van a otros estados y también litigan, ¿no? En México, en Cancún, en Veracruz y tienen toda esa experiencia. Incluso me ha tocado conocer abogados que han litigado en la Corte Familiar de los Estados Unidos, ¿no? Y porque tienen nacionalidad también, hicieron su examen, este, que es para acreditar como abogados que están capacitados para poder litigar. Y bueno, todo eso es importante saberlo para que cuando ustedes vayan en el ejercicio de su profesión, tanto como terapeutas, como psicólogos, peritos, o como abogados, pues puedan saber qué es lo que hacemos nosotros como psicólogos, qué es lo que nosotros, cuál es nuestra capacidad, nuestra competencia, hasta dónde puede llegar nuestra opinión profesional, experta en la materia, en estos procedimientos judiciales. ¿Qué determina que alguien, esto lo pongo porque muchas veces me lo preguntan, ¿qué determina que alguien gane o pierda la guarda y custodia o la patria potestad o las visitas a sus hijos? Pues obviamente van a incluir tres cosas sumamente importantes, ¿no? Obviamente la capacidad socioeconómica, el estudio socioeconómico, que a veces lo hace Secofam, se encarga de ello, ofrecen las pruebas el abogado, ¿no? De girar oficio para solicitar una constancia de semanas cotizadas y ver que realmente tenga la seguridad económica, ¿no? O la prueba que quieran ofrecer. En el tema precisamente de la escuela, que garantice que realmente los lleva a la escuela, de que está en constante comunicación con los maestros, ¿no? Con la salud, que están siendo atendidos, eh, se busca asegurar la continuidad de sus rutinas, sí, que sus rutinas no sean desviadas, sino, ¿qué significa? No podemos desvincular de que si con su mamá hacían una cosa, pues conmigo van a hacer todo lo contrario. Eso también les puede llegar a perjudicar emocionalmente porque obviamente su ritmo de vida era distinto y el apego o desapego que tengan de la guardia y custodia de su mamá o del papá y que se vayan con el otro padre, pues ahí es donde se va a presentar este tipo de violencia, incluso psicológica, ¿no? Que sea drástico el proceso. El proceso incluye informes de equipos psicosociales, ahí es donde entran nuestros informes, donde sabes que cómo se está en el proceso, que en el proceso intervengo el psicólogo y todo lo que se acuerde. Y la escucha activa de las partes involucradas para llegar a una decisión informada. Y más allá de los padres y la madre, también los niños, se les escucha de con quién quieren estar en sí. ¿Qué es lo que delicadamente es difícil que a una mamá le quiten la guardia y custodia y obviamente cuando llega a pasar, pues yo digo, o realmente no tiene esta capacidad, o y se droga, fuma, toma, no es responsable, se tiene muchas pruebas en su contra, ¿no? Sobre eso. Pero a veces es porque también tienen malos asesores o malos abogados, o pues, abogados que se dejan, que solamente hacen lo que es comparecer, la audiencia, desahogarlo como pueden, no ofrecen pruebas ni nada y entonces el otro abogado, pues, la otra parte, pues empiezan a emitir informes, ¿no? De que, no, pues es que se le sorprendió, drogándose, así. Entonces, pues eso como que alecciona un poco el criterio del juzgado, digo,
alguna secretaria de acuerdos me dijo que que el juez es perito de peritos, y pues quiero pensarlo así, ¿no? Que no se va, que jamás un juez se deja llevar o engañar este, por argumentos, inválidos y carentes de motivación y demás, jurídico, ¿no? De argumentos jurídicos válidos. Pero llega a pasar que sí, ¿no? Que de repente, pues todo es falso y obviamente sí puede llegar a perder la patria potestad. Y si es cierto, pues obviamente cuando la persona no se hace responsable, hay personas que son migrantes, que se van al extranjero, ya no están en comunicación con la familia, los hijos van creciendo y obviamente la mamá promueve pues esta parte, ¿no? De que el papá que está en Estados Unidos pues, pierda la patria potestad, ¿no? También me ha tocado que han llegado al consulado, han ido a relaciones exteriores para que notifiquen a alguien que está viviendo en Estados Unidos de si autoriza o no la visita y convivencia, no sé, de alguien. Y eso es el error, ¿no? Que tú peleas una guarda y custodia o una visita y convivencia y solo lo haces para desquitarte y ni siquiera estás poniendo la atención a los hijos. Eso lo debe ver el juzgado, de eso se debe enterar, sí, porque obviamente no se puede jugar con el procedimiento judicial y podemos llegar incluso en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, pues lo dice, ¿no? O sea, también la persona puede llegar a ser acreedor a alguna infracción precisamente porque se demuestre que está usando el procedimiento judicial en contra de la mamá o de alguien, ¿no? Y que esto obviamente se pruebe. Y bien, dentro de todo, los tipos de prueba dentro del ámbito psicológico jurídico, o en la psicología jurídica, tanto como en la parte legal, en la parte del derecho, como en la psicología, las periciales, pues tenemos que hay pruebas documentales, instrumentales, las testimoniales, ya sabemos, ¿no? Que pues las testimoniales que deben estar según la teoría, en tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos y de manera cronológica, pero bueno, ahí es donde yo digo como el testimonio de alguien, en el momento, pues se va a acordar como de la cronología, porque me ha llegado a pasar que se ofrecen testimoniales y empieza a relatar los hechos, pero pues no se acuerda bien, a veces bien de la fecha, no se acuerda del año, a lo mejor es verdad todo lo que está comentando, pero pues obviamente no tiene preciso bien ni a la hora, ¿no? Que a lo mejor el papá pues sacó el dinero y se los dio y ahí se garantiza que realmente sí está al pendiente de sus hijos, aunque no tenga una cuenta bancaria donde se les esté depositando, pero les está dando, ¿no? Lo necesario. Pero pues obviamente objetan los abogados y dicen, no, pues es que no se acuerdan, ¿no? No está ubicado en tiempo, modo y lugar y pues por eso. Entonces a veces creemos que la teoría pues obviamente está como que bien armada como para que desmintamos a los testigos, pero pues a veces también los mismos testigos pues no son conscientes o se ponen nerviosos de la situación o de lo que está pasando y ya olvidan algunas cosas, disocian, y no porque no sea verdad, simplemente porque el procedimiento judicial de por sí impone, ¿no? Vamos a decir, como a veces platicaba con un abogado, el recinto judicial de repente pues impone, ¿no? Sus pilares obviamente hablan de una psicología, no de una infraestructura, ahí también donde es interpretable porque pues imponen la justicia sobre los jueces, sobre los ciudadanos, ¿no? Y obviamente cuando llegan al recinto judicial, pues obviamente es un recinto que está lejos, casi siempre de la zona capital, está hecho a ese modo para que se tome con el debido cuidado los temas judiciales, la arquitectura también tiene una forma de ser, obviamente llegan nerviosos del asunto, comparecen a veces de una forma en que no lo practicaron, ¿no? Porque preparan testigos de repente y son testigos que pues a lo mejor sí van a rendir tenían algo bueno que decir, pero pues obviamente con todas estas variables psicosociales, pues obviamente esto hace que pues no se dé una buena testimonial. Entonces ahí es donde a lo mejor todavía hay un área de oportunidad dentro del proceso y que donde los psicólogos podemos coadyuvar y que el nuevo código lo contempla para que las testimoniales incluso sean de forma distinta, ¿no?
y tengan más certeza jurídica y pues la validez que deba tener. De las instrumentales que pueden ser también documentos, informes, grabaciones, audios, pero dicen que todas las grabaciones y audios deben estar respaldados por un peritaje en informática para saber que la persona que escribió atrás de esa documental, pues realmente es esa persona, ¿no? Porque cualquiera puede agarrar mi celular y escribir groserías en contra de los hijos o cosas así, que lo acredita, pues solamente todo un peritaje, ¿no? Y dependiendo de los que se necesiten, sí, en criminología, en psicología o en informática, ¿no? Donde sí, la persona escribe de esa manera, acentúa de esa manera, sí corresponde, no está elaborado con inteligencia artificial, por lo tanto. Aunque, sin embargo, hay veces que sí se fortalece el criterio de un juzgado a través de capturas de pantalla que son aceptadas, aunque no estén justificadas, vamos a decir, por una pericial en informática, ¿no? Pero, pues, un abogado que se ponga listo va a decir, bueno, ¿y por qué se tiene que aceptar esas pruebas si nada me acredita que realmente lo escribió la persona o que realmente es esa persona, no agarró a otra persona y lo escribió, ¿no? Y de las documentales, pues todos los informes periciales y documentos públicos o privados que lleguemos a presentar. Ya es donde entramos nosotros, de la documental privada, como psicólogos privados o públicos, si estamos en el ámbito público. En el aspecto de la psicología existen clinicometrías, donde son pruebas de psicología clínica. Estas pruebas de psicología clínica nos ayudan a detectar padecimientos, enfermedades mentales, sobre todo padecimientos de neuroticismo, psicoticismo, que recordemos que la neurosis, como antes se le llamaba, ahora son ansiedades, y en esa tipología de ansiedades se diagnostican y se clasifican y se tipifican, vamos a decir, en la psicología, en el DSM-5-TR o en el CIE-10 o en el CIE-11, pero normalmente nos van a pedir que nos alleguemos y nos apeguemos a lo que es el DSM-5-TR. Entonces, en el DSM-5-TR podemos encontrar el catálogo de enfermedades o de padecimientos psiquiátricos o en el manual de Kaplan, según los psiquiatras, también pueden rendir informe, según los médicos legistas que diagnostiquen o que les pidan en el tema, pero normalmente como psicólogos es una metría, ¿no? Una medición de los aspectos clínicos, ¿no? ¿Qué padecimiento tiene desde el punto de vista clínico de la psicología? Y pues hay pruebas, ¿no? Como el NPI-1 o el 2 o el 3, ¿no? Dependiendo. Incluso antes hay plantillas para calificar, ahora ya puede ser un software, que a mí me gusta más con el software que se hace precisamente para calificar, arroja los resultados y demás. Regla de oro, pues nunca ofrezcas la prueba ni tampoco los dibujos. Hay personas o hay psicólogos o peritos expertos que ofrecen, meten el dictamen y anexan los dibujos. Yo no le anexo, nunca le he anexado los dibujos, más que una sola vez, pero normalmente es mejor vamos a decir, pues conveniencia de uno mismo y no ofrecer los dibujos o el resultado directo de la prueba, sino solamente el reporte de esos resultados. Ya si el juez, obviamente, con toda la autoridad que tiene, te pide que lleves la carpeta, pues obviamente la llevas, ¿no? Porque tiene esa fe pública, porque tiene esa autoridad. Pero si no, nosotros solo debemos llevar precisamente lo que es necesario. Y sí, por ejemplo, aquí me comentan algo muy importante, eso es lo que iba a comentar. Ahí es donde entra lo interesante de este tema, dice, pero las pruebas proyectivas ya no se pueden refutar como tal porque el psicoanálisis no es base científica. Exactamente. Aquí es donde viene algo interesante. Miren, en la prueba proyectiva, todas las pruebas son proyectivas, ¿sí? Todas las pruebas van a proyectar algo, un dato, una información, todo lo que hacemos nosotros como seres humanos, desde el punto de vista antiguo, digamos, del psicoanálisis, pues todo es proyectivo. Ahora, ¿por qué a pesar de eso, al criterio pues de lo que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia, de lo que resuelven los que elaboran los códigos sustantivos y adjetivos, siguen considerando las pruebas de lápiz y papel o de dibujos todavía como parte de un expediente psicológico o de un informe psicológico? Porque realmente siguen en investigación estas pruebas, el DSM-5, algunos manuales siguen considerando que siguen siendo como óptimas para demostrar, sobre todo en niños, cómo están emocionalmente, porque un niño normalmente no va a tener esta literatura o esta dialéctica de escribir o decir tal cual lo que piensa, lo va a manifestar y a referir a través de un dibujo en niños. Pero en adultos, ¿qué tal? Y el adulto también tiene un nivel de rezago académico, es analfabeta, no sabe escribir ni leer.
no sabe lo que está leyendo, no le podemos aplicar un MPI y es ahí donde solamente a través de un dibujo, que es obviamente mucho más cualitativo, no es tan objetivo, pero que al menos puede demostrar algo. Y por eso de repente en casos de necesidades especiales se siguen llegando a considerar como necesarias para el desahogo. Y bueno, Eberto de Jesús, puedes comentar si gustas, puedes abrir tu micrófono para que preguntes o puedes escribirlo aquí en el chat. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Eberto, soy pues de los jueces en retiro, pero da la casualidad que también soy psicólogo y ahorita quiero dedicarme al peritaje en psicología forense. El claro. punto, a mí lo que me llama la atención es que hay una cosa que no sé de dónde sacaron, que se llama metaperitaje, que es lo que antes era el perito tercero en discordia, ¿sí? De acuerdo a mi percepción, o perito de la defensa, por así decirlo. Entonces, Claro, sí, sí. la cuestión es esta, o sea, al final, para mí es más efectivo, al menos tratándose de derecho penal y procesal penal, lo que es el consultor técnico, o sea, que tú como abogado tengas a tu lado un psicólogo para que a la hora del juicio le puedas hacer al psicólogo de la fiscalía todas las preguntas que quieras, ¿sí? Pero no sé, ya se estableció como moda y así se quedó, el famosísimo metaperitaje. Entonces, yo no sé, pues cuál sea su opinión de este famoso metaperitaje, doctor. Claro que sí. Mire, en este apartado que usted comenta es algo muy importante y le agradezco mucho la pregunta, porque tratamos, y obviamente como usted lo menciona, estábamos en un procedimiento, vamos a decir, o como le llamamos tradicional, ¿no? Y que a lo mejor desde un punto de vista para uno no era tan malo contextualizado en México y para otros sí. Pero obviamente los psicólogos, y como aquí lo decía la compañera, en el psicoanálisis, su fundamento es el behaviorismo y la neurociencia. Obviamente por eso es que toda ciencia que aplica el método científico es una ciencia. Si aplica la observación, la hipótesis, si aplica comprobación, conclusión, datos estadísticos, se le considera una ciencia. El psicoanálisis como tal puede llegar a ser una ciencia cualitativa, posiblemente, pero realmente es muy psiquiátrica. Sí, realmente antes para ser psicoanalista tenías que estudiar psiquiatría, obviamente medicina, psiquiatría y una especialidad en psicoanálisis, pero actualmente ya los psicólogos pueden estudiar una especialidad en psicoanálisis y a lo mejor más allá de que alguna persona sea candidata o no entrar a un procedimiento terapéutico psicoanalítico, muchas pruebas son psicoanalíticas todavía, incluso muchas pruebas si no fuera por el psicoanálisis, obviamente no existirían las interpretaciones que actualmente existen. Casi todas las pruebas de dibujo de lápiz y papel son psicoanalíticas, pero hay que estudiar psicoanálisis, igual hasta como abogados o leer un poco de ello para poder saber en qué se basa por estadística, porque la psicología básicamente puede tomarse como una estadística de comportamientos. Si los niños dibujaron, 60 niños que dibujaron de esa manera, presentaron realmente cuadros de ansiedad en sus vidas diarias, y ya por eso se encuadró que los niños que dibujan así son, por poner un ejemplo. Y obviamente actualmente hay nuevos, como Le Poulichet, como otros psicoanalistas argentinos, por ejemplo, psicoanalistas que han como que tratado de actualizar la teoría, incluso la misma criminología retoma un poco de los libros freudianos, lacanianos, de Breuer, de Charcot, porque como que sí han sido parte de nuestro pasado, pero han sustentado esta parte. Ahora, en el tema de que la pericial, meta significa más allá. A veces en las carreras nos enseñan, por ejemplo, la filosofía jurídica, nos enseñan un poquito de etimología, de sintaxis, de morfología de las palabras, donde meta pues siempre va a significar algo más allá. Y pericial, pues solamente lo que está detrás de la pericial, o sea, buscar la verdad. Si el perito que están ofreciendo está diciendo mentiras o está diciendo verdades, obviamente no le podemos aplicar ahí un polígrafo, pero al menos otro psicólogo
puede llegar a asesorar, estar acompañando al lado al abogado para decirle qué preguntas le debe hacer. A lo mejor el psicólogo le va a decir al abogado, ¿sabes qué? Pregúntale si su prueba está estandarizada, pregúntale si su prueba está, validada en México, si su prueba tiene 5 años que se validó, de dónde es esa prueba, si su prueba está contextualizada a las necesidades de esta víctima. Entonces, esto de la meta a veces puede llegar a ser, digo, yo no estoy peleado con ninguna estrategia, pero desgraciadamente es que todas las estrategias también pueden estar aleccionadas o pueden estar inclinadas a favor, pues obviamente de la parte de alguna parte, ¿no? Porque dice, ¿sabes qué? Asesórame para que yo pueda, vamos a decir, eh, impugnar lo que está diciendo el perito y así, pues yo lo haga. Y a lo mejor sí está bien el perito, pero yo solamente, como yo también soy perito en criminología o en psicología, le estoy diciendo por dónde lo puede atacar, más no significa que sea objetiva esa, recomendación que le estoy haciendo al abogado. A lo mejor por ahí puede ir su pregunta en el tema de qué tanto es funcional, pues toda vez que sea, obviamente, y que según, ¿no? Como en el modelo americano, que es un poquito también anglosajón, pero que lo hemos tomado así en el oral, donde ellos ponen, por ejemplo, la mano en la Biblia, y pues ya con eso dicen que dicen la verdad, ¿no? Pero nosotros realmente, pues no lo vamos a hacer ni como peritos, o sea, podemos estar al lado del abogado patrono de alguien y obviamente vamos a decir lo que a él le conviene, no lo que no le conviene, y entonces ahí es donde se puede sesgar. Jacqueline, si gustas, comenta. Sí, bueno, yo creo que desde el psicoanálisis, en la psicología, pues se nos da una base, ¿no? Pero creo que con psicoanálisis no podríamos tratar casos de abuso sexual ni a víctimas, porque la idea central, desde los estudios sobre la histeria, de los tomos de Freud, nos dice que es que cada paciente muestre un síntoma y todo empieza con ANAO, que se empieza con la talking cure, ¿no? Donde se evoluciona a la expresión de conflictos, que es expresar el trauma, o sea, las reminiscencias. Y creo que no sería tan objetivo desde un plano profesional utilizar una prueba proyectiva para esta población vulnerable, porque desde el origen psicoanalítico tenemos que hay estados, ¿no? Porque tenemos estados como la catarsis, que es alivio del síntoma, pero sin embargo tenemos que recordar, hablar y tener una descarga activa, que sería llorar, ejemplo, y generaría alivio, pero si no la tenemos como psicoanalistas tenemos que presionar y creo que sería demasiado repulsivo para la víctima. Claro. Y esto que tú comentas, por ejemplo, qué bueno que lo comentas, agradezco mucho tu participación, pues le llamamos la revictimización, ¿no? El cuidar, revictimizar a las víctimas del delito. Y obviamente es muy válido lo que comentas, llega a sesgarse, llega a ser muy cualitativo en el asunto. Y podemos usar otras técnicas. Normalmente se dice que lo que más nos recomiendan usar en el ámbito gubernamental, en la evaluación de víctimas del delito y con la que más debemos trabajar es con el modelo cognitivo-conductual, que es con la que más nos llegamos a llegar para poder exponer alguna prueba. Ahora, de las pruebas, híjole, pues hay muchas proyectivas, pero también hay otros cuestionarios que nos pueden llegar a autorizar, como las escalas, de depresión, como el MMPI, como algunas nuevas escalas que se nos permitan y que estén estandarizados para cada país. Esas son las que llegamos a aplicar. Sin embargo, sí es un tema y es un punto central que nos puede llevar mucho debate, incluso, ¿por qué? Porque hay quienes, por ejemplo, sí se han llegado a contratar como peritos o como psicólogos y os lo respaldan mucho en el psicoanálisis, incluso los criminólogos. He visto que han tenido conceptos y han, como que citado, ¿no? Y sabemos que es una rama y es un área muy interesante, también compleja, pero que posiblemente carezca de lo necesario para poder trabajar, ¿no? Y sí, una cosa es lo terapéutico y otra cosa es el informe, porque lo que más nos pueden llegar a pedir en una pericial es evaluación, solamente la evaluación y nada más. Y así nos piden que rindamos un informe
de lo que estamos trabajando terapéuticamente, ahí sí entra todos estos argumentos que, por ejemplo, Jacqueline nos está comentando, sí, de cómo está trabajando, de cómo se trabajó, de que la persona no puede presentarse en esta sintomatología porque se puede revictimizar y la misma ley o el código lo establece, que no debemos revictimizar y demás, pues obviamente esto ya es como un resultado muy propio y que es libre de comentarlo porque tu trabajo terapéutico es así. Y si el juez dijo, quiero que la psicóloga en psicoanálisis me diga que está trabajando y si así lo está trabajando y esas recomendaciones me está dando, obviamente con todo el peso de lo que tiene la autoridad adelante, pero si no, pues ahí es donde, al menos yo en mi experiencia en el DIF, sí me llevan a decir todo lo que hagas y trabajes y lo que rindas informe, que sea desde el punto de vista, desde un trabajo cognitivo-conductual. Cuando somos particulares, obviamente somos libres y tenemos esa como libre cátedra y el libre ejercicio de nuestra profesión. Y bajo ese libre ejercicio, me parece, según el artículo 5 constitucional de acá de México, pues obviamente tenemos, nadie nos puede prohibir el ejercer o no nuestra carrera que nosotros hayamos estudiado, incluso con la especialidad que hayamos decidido. Entonces, hasta es constitucional el que podamos usar nosotros nuestra carrera y ejercerla según lo que se nos enseñó en la misma carrera, porque se supone que la carrera en las escuelas tiene una certificación y un registro ante la Secretaría de Educación Pública para que puedan enseñarnos eso, porque desde ese tenor, obviamente, es válido, ¿no? Que todavía no lo siguen haciendo. Por ahí he escuchado que hay carreras que iban a desaparecer, como trabajo social, como criminología, como que ya no se enseñaran otras cuestiones, filosofía, pero los investigadores, vamos a decir, o los peritos en las diferentes materias que llegan a actualizar los libros o las teorías, obviamente son los que argumentan o fundamentan que se debe seguir enseñando en las carreras de psicología, de criminología, de criminalística, de estudios criminovictimales, porque sigue siendo retroalimentativo, ¿no? E incluso todavía para algunos. Obviamente depende de cada sistema jurídico, ¿no? Porque, híjole, entramos en un tema como el derecho, porque el derecho solamente entiende el derecho, pero no es lo mismo sistema jurídico anglosajón, románico, el common law, el que tenemos acá en México, el cómo lo hemos adaptado, que si que antes se le decía señor juez y ahorita le tenemos que decir su señoría y se ha metido amparos porque no se le debe decir su señoría al señor juez porque nuestra acta magna dice que no hay títulos de nobleza. Obviamente entramos en un tema bastante interesante en la psicología porque la misma psicología está subjetiva, ¿no? Dice, sí, pues es que es una base que nos da a filósofos como Lacan, que parten de Freud, ajá, internalizaría en una psicosis o forclusión o la visión de verlos como perversos a los obsesivos. Y todo esto que nos está comentando la compañera, que es bastante interesante, sí se puede llegar a plasmar en un dictamen, en una pericial, de forma privada, sí. Tal vez, como dijo la compañera, que nos tomen en cuenta el psicoanálisis y más con este tipo de conceptos que el mismo juez no pueda llegar a entender, se puede llegar a impugnar, se puede llegar a desechar, a advertir. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que hacer los dictámenes a modo de que las personas precisamente entiendan lo que estamos haciendo y obviamente explicar, ¿no? Y eso que la compañera nos acaba de explicar, lo puede explicar en un dictamen, en un informe, para que el juzgado obviamente se allegue de esa verdad y diga, y sepan por qué no tienen que tomar en cuenta incluso a ese psicólogo, digamos, que está usando psicoanálisis por esta situación. También la compañera puede trabajar en esa parte que nos comentaba el compañero Eberto, que cuando ofrecen a otro testigo experto o a otro perito, en este caso podríamos ofrecer a Jacqueline para que compareciera en contra de otro perito, ¿no? Y decir, es que no puedes usar psicoanálisis porque se sesga o porque hay esta parte y lo demás, porque ella es la especialista a lo mejor en esta materia, ¿no? Y ella sabe el por qué sí y el por qué no. Y ahí es donde se hace
científico nuestro trabajo, cuando nos solicitan para defender o para ir, incluso vamos a decir, en contra de una pericial que a lo mejor le encontramos estas anomalías. Y obviamente también existen las psicometrías, donde es una medición de las capacidades también cognitivas, donde, por ejemplo, aplicamos un test de coeficiente intelectual y sabemos qué lóbulo o qué cuadrante cerebral está más desarrollado. También lo podemos llegar a informar, ¿no? La persona en un juicio de interdicción o de redes de apoyo, tiene las condiciones necesarias, el papá o la mamá, para poder cuidar de su hijo, porque el papá pues se le detectó que tiene un grado de autismo, y entonces en ese grado de autismo, no le incapacita para poder cuidar de sus hijos. O sea, me ha tocado, ¿no? Y ahí es donde se da esta parte, no, pues se le aplica una prueba psicológica. O sea, vamos a elegir las pruebas, como lo estamos viendo, respecto a las necesidades periciales que tenga el juzgado, ¿no? De respecto a las necesidades que tenga que saber, y la verdad que tengamos que ir nosotros, también descubriendo que nos soliciten. En el ámbito penal, pues obviamente la psicología penal, más comúnmente llamada psicología criminal, es la rama de la psicología que estudia los factores psicológicos como motivaciones, emociones y pensamientos que impulsan a las personas a cometer actos delictivos, así como el impacto de estos actos y la intervención de criminales y víctimas. Esta disciplina es crucial para la administración de justicia, ya que busca comprender el origen de la delincuencia, desarrollar métodos de prevención, diseñar programas de rehabilitación para reducir la criminalidad o incluso la intervención, o lo que más nos compete a nosotros y lo que vamos a ir viendo, que es la reinserción social, ¿no? Donde nos piden mucho, ya en este ámbito más especializado, cómo se están dando las condiciones necesarias para una reinserción social de una persona que ha sido imputada o procesada. La reinserción social es el proceso sistemático que busca la integración de individuos que han estado privados de su libertad, por ejemplo, tras cumplir una condena penal o se han apartado de la comunidad a la vida social, política, económica y cultural de la sociedad, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Este proceso promovido por el Estado implica la implementación de programas de educación, capacitación laboral, salud, deporte y apoyo para que la persona recupere su autonomía y evite su reincidencia. Exactamente como dicen, bueno, también aquí hay mucho debate. Hay personas que me llegan a decir que en los penitenciarios, pues obviamente en los controles de detención, en vez de que las personas modifiquen ciertas conductas disruptivas, que realmente tengan una adaptación social, que tengan conductas adaptables, que tengan una sana convivencia, pues obviamente esto es a partir de que realmente se den los tratamientos, las intervenciones, los talleres, la psicoeducación necesaria dentro de los penitenciarios para poder reinsertar a la persona y tenga una mejor fluidez dentro de su desarrollo psicosocial. A mí me toca ir a los penitenciarios, por ejemplo, me toca ir al de máxima seguridad de mujeres en Ciudad Cerdán, donde adentro de ese mismo penitenciario hay niños, ¿sí? Que son los hijos que se tuvieron mientras estaban procesadas y estaban ahí. Y obviamente se da la parte de la atención médica, del parto, y ahí mismo crían a sus hijos. Y es muy interesante porque están exhortados y hay visitas incluso de la CDH, la Comisión de Derechos Humanos, y de la UNICEF, donde están supervisando y vigilando en que todo momento los niños, pues nunca haya un registro de de que estuvieron en un penitenciario, porque ellos no están pagando la pena privativa de la libertad, sino lo están haciendo sus mamás, ¿no? Y que son las que están ahí. Y entonces ahí se les da mucha pedagogía, se les enseña, se les da un programa educativo para que acaben sus estudios de secundaria, de bachiller, incluso hasta a nivel universitario que conocíamos antes, que hasta alguien creo que se había becado en un penal por parte del TEC de Monterrey y demás, y ahí habían como que ciertos debates de si se les tenía que dar pues tanto este tipo de atenciones, pero pues que al final eso les ayudaba a tener una vida más acorde a ser funcionales, ¿no? Y entonces todo esto se ha vuelto también interesante, importante la evaluación psicológica dentro de los penitenciarios y más con los hijos de las procesadas o sentenciadas. Ujú. Y se necesitan mucho estas estrategias para poderlos reinsertar a ellas también como madres, precisamente dentro del penitenciario, y que todavía sigue estando como que en debate el tema de si los niños y que precisamente están ahí dentro del penal deben estar ahí, pero pues por la etapa de lactancia tienen que estar precisamente porque dependen de la madre. Una vez
que me parece hasta los 5 años, 4 que pueden estar ahí, ya los tienen que llevar afuera con sus familiares y alguien más tendrá que cuidar de ellos por fuera. Pero solamente se les deja para que los primeros años de edad, que es un apego importante según lo que se resuelve en la Suprema Corte de Justicia, que es la etapa de lactancia, obviamente estén con ese apego seguro hacia la madre. Bueno, ahí entran muchos estudios psicológicos y psicoprofilácticos, ¿no? Y dice, pueden estar hasta los 3 años con las madres dentro del penitenciario, pues incluso hasta más. Yo cuando he ido, hay niños hasta de 5 años. Me parece que el límite son 6 años. Y incluso hay abogados que están muy en el tema y que llegan a solicitar que siga estando más tiempo o que ya se les retire. O a veces incluso porque me han dicho que afuera no tienen quien cuide a los niños. O sea, tal cual, dicen, pues es que mi mamá está lejos, es que no hay quien venga por el niño. Y bueno, la verdad es que se diría fácil, pero a veces es muy complicado. Y sí, lo idóneo es que para mí, a lo mejor desde mi punto de vista, ¿no? Trabajando en el área psicopedagógica y viendo que la pedagogía se centra más en menos de 12 años y la andragogía arriba de los 12 años, pues que hasta los 6 años, ¿no? Pero siendo que están en un penitenciario y que no son las condiciones necesarias y que ellos no están pagando obviamente una pena privativa de libertad, pues obviamente ahí sí estaría un poquito complicado, pero hasta donde me llega a acordar es hasta los 4, 5 años que máximo estaban ahí los niños. Ya de ahí, no sé cómo le hacían para encontrar a los padres, porque muchos papás o abuelos o tíos, se llegaban a ir y ya no, estaban. Incluso aquí pongo una foto porque, algunas alumnas a veces me las llegaba yo a llevar, ya sea del área de pedagogía de ciencias de la educación o psicólogas, para que hicieran sus prácticas pedagógicas y hicieran talleres de estimulación temprana, de psicomotricidad fina o gruesa, llevaran sus libros de fieltro para los niños de ahí precisamente. E incluso llevábamos comida y demás, y les dejábamos a las madres. A veces, pues no voy a hablar de más, pero también hay ciertas reglas que las madres deben seguir, pero hay un área especial dentro del penitenciario. En esa área especial es donde está la convivencia de la madre. Si la madre no está embarazada o ya no tiene al niño, se sale de esa zona especial, digamos, y se pasa digamos, a otra celda o a otra sección donde ya están las demás personas. Obviamente hay personas que se van clasificando, ¿no? Que sí son de mayor riesgo, de menor riesgo, que sí son por delitos mayores, menores y demás, pero sí a estas personas las apartan y en ese lugar dentro es como un mini preescolar que está de colores y todo, y tienen un salón de convivencias y un salón de aprendizaje, y solamente viven ahí las mamás embarazadas con sus hijos para que sea un ambiente óptimo que garantice ese sano desarrollo del menor. Y ya una vez que tenga la edad apropiada o que el juzgado ya haya encontrado con quién van a dejar al niño o a la niña o adolescente, bueno, al niño o a la niña, ya se lo llevan, y ya a la procesada docente pues se la llevan a otro lado. Y bueno, en el penal de máxima seguridad de mujeres, pues obviamente se llega a dar esto. Ahora, ejemplos de partes de un dictamen en psicología. Hay muchos ejemplos, obviamente, yo sé que por temas de tiempo, o sea, este tema es muy largo, extenso. Digo, me gustaría platicar mucho con ustedes. Tienen también diferentes experiencias muy buenas, pero obviamente aquí el tema es el cómo en este punto de vista mío nos podemos enriquecer. Al menos yo lo contextualizo en el estado de Puebla, que he estado trabajando más. He rendido informes para Cancún, para México, sí, pero he estado más aquí en el estado de Puebla y así hemos presentado estos dictámenes, hemos presentado estos informes y demás. Y obviamente, como les decía yo a mis alumnos, ¿no? De universidad, sí hay que estar asesorados, apegados al abogado, pero también tampoco tener miedo, porque supone que nosotros somos los expertos en la materia, ya sea que nos especialicemos como peritos o que simplemente en medio de nuestro proceso terapéutico nos pidan rendir un informe, adelante, lo podemos rendir con los datos necesarios, ¿no? Que es el encabezado, ¿no? Tenemos un título, dictamen psicológico, constancia psicológica, informe psicológico, así he llegado a ver que lo han aceptado y se ha admitido, no han desechado la prueba. Se pone el número de expediente, su cédula profesional de ustedes, el nombre de la persona, si es niño iniciales, si es un adulto, pues obviamente ya este es su nombre completo, edad, sexo, ya saben, ¿no? No es un proemio, es un encabezado con una ficha bibliográfica. La autoridad que lo solicita, pues obviamente quién lo solicita, o sea, quién va dirigido al juez del cuerpo familiar, ¿no? O al juez de Casa de Justicia, penal, no sé qué. Ahí se le puede poner hasta el nombre, ¿no? O a la Ministerio Público, incluso hasta me han dicho, ¿no? Que vaya dirigido, dependiendo qué es lo que nos solicita.
¿Por qué? Porque sabemos que todavía estamos arrastrando temas del tradicional y temas del nuevo sistema oral. Pero básicamente a nosotros lo que nos compete más es los datos generales bibliográficos de, de nuestro usuario y demás. ¿Cuál es el objeto de la pericial? Eso es muy importante, es tal cual el objeto. ¿Qué quiero encontrar? Se me solicitó por parte del juzgado tal o por parte del abogado tal, patrono tal, con número de expediente tal, que se encontrara si es o no apta la persona para tener la guardia y custodia o para poder cuidar de sí misma, lo que le hayan solicitado. Ahí es donde se viene la especificación hacia dónde y está dirigido tu dictamen. Y sobre eso también las pruebas que vas a usar para ese dictamen, las que tú veas necesarias. Yo no voy a llegar con una carga probatoria, con una carga de pruebas psicológicas que yo te recomiende, porque obviamente no todas te van a servir para el tipo de dictamen que tú vas a hacer o hacia dónde lo vas a dirigir o el tipo de necesidad que tengas. Me han pedido dictámenes para comprobar solamente si la persona tiene estrés postraumático. ¿Y qué dice la regla general del código ético y los manuales y los cánones de la psicología? Que mínimo son 3 pruebas para validar un diagnóstico. Entonces, si yo aplico 3 pruebas estandarizadas de estrés postraumático, las aplico, ¿no? Y una vez aplicadas, salieron negativo, positivo, yo digo los resultados, conclusiones y se acabó. Si no me están pidiendo que ver si tiene neurosis, psicosis, como o si tiene cuadros de ansiedad, depresión, obviamente se lo van a ignorar y solamente se van a centrar en lo que me preguntan, ¿tiene o no tiene este postraumático? Derivado de que la persona lo amenazó con un cuchillo, está pidiendo internatos y pues, reparación del daño y todo eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, es centrarnos en el objetivo de la pericial y así se le pone objetivo encontrar si hay este síntoma o esta sintomatología. Ahí es donde ya se va cerrando y se va concretando más nuestro dictamen, ya lo estamos especificando y sobre eso elegimos las pruebas que sí nos sirven. Por ejemplo, decía la compañera, bueno, en el tema, por ejemplo, de un dibujo, puede que en este de comprobar estrés postraumático no usemos nada de eso y solamente un cuestionario estadístico de estrés postraumático que nos diga precisamente si padece o no, cuáles son sus signos y síntomas y si son compatibles con lo que establece el DSM-5-TR. Y listo, se acabó. Y ya de ahí vamos a los datos de identificación del evaluado. Obviamente se dice el contexto, se dicen los datos, ya más desglosados en el estado de Puebla, en el estado de no sé qué, en el país tal. ¿Por qué? Porque obviamente aquí no es lo mismo que el encabezado, donde es como que de manera general, sus generales, a los datos de identificación, donde la dirección para recibir notificaciones y demás, como también el domicilio fiscal del perito en turno. Dice metodología. Ahí podemos describir qué tipos de pruebas vamos a ocupar, cuáles son las que nosotros elegimos con el libre ejercicio de nuestra profesión, el 5 constitucional, observación clínica, pruebas psicométricas, proyectivas, aplicadas, justificación de por qué se eligieron esas técnicas. Aquí es donde yo elegí esta corriente psicológica, yo elegí estas pruebas porque sé que son más viables para este tipo de asunto o de caso, ¿no? De estudio de caso. ¿Por qué? Porque toda vez que precisamente soy yo a quien acuden como profesional, pues obviamente voy a ejercer mi profesión. Se acabó. Entonces, en los resultados, ahí es donde podemos tener y ya le damos nuestro toque, digamos, en las pruebas que elegimos y bajo qué corriente queremos trabajar. Presentación clara y objetiva de los hallazgos de cada prueba. Sí, por ejemplo, yo a veces pongo la lista de pruebas que elegí y qué evalúan y abajo el por qué se eligieron, ¿no? Como un pequeño comentario. Hay que evitar juicios de valor y centrarse en lo técnico, ser muy técnico. Es un diálogo técnico, no es un diálogo para estar en contra o a favor. Solamente a mí me pidieron descubrir depresión o un trastorno mental o un trastorno esquizofrénico o algo que esté actualizado en el DSM-5, eso es lo que diagnostico. Normalmente nos van a pedir cosas que tenga el DSM-5, no cosas que ya no existan, ¿no? A veces podemos hacer uso y visto dictámenes de psicoanálisis, o sea, sí los he visto y los han tomado en cuenta, pero bueno, ahí es otro debate. Dice consideraciones de discusión. La discusión es la integración de la información obtenida, análisis del significado clínico de los resultados. O sea, ¿qué significa todo esto de lo que nosotros evaluamos y los resultados? La relación con el motivo, o sea, ¿qué relación tienen los resultados con lo que se nos pidió? Y las conclusiones. Ahí responder directamente al objetivo pericial. Sí o no se encontró lo que a mí me pidieron, ¿no?
quién está a favor, quién está más apto o no para cuidar de una guardia y custodia, que normalmente se ofrece en la Suprema Corte cuestionarios, ejemplos de preguntar, es como un estudio socioeconómico que hace Secofam, pero en este caso lo hacemos nosotros, un cuestionario de familiar, como una anamnesis familiar de cada uno de los integrantes, mamá, del papá, de una entrevista que se va haciendo para poder buscar. Bueno, bueno. Banco para ir a pagar lo de la camioneta, las tarjetas. Si pueden apagar su micrófono, por favor, es que está sonando el micrófono. Yo. Entonces, gracias. Entonces, en estos resultados, vamos a evitar juicios de valor y centrarnos en las consideraciones, las conclusiones. Dice, el menor presenta, en el ejemplo de las conclusiones, el menor presenta indicadores emocionales y conductuales compatibles con experiencias de abuso sexual infantil. O sea, tal cual, ¿no? Ya lo podemos desglosar el por qué pensamos eso y las conclusiones y tener 3 conclusiones, claro. Pero en concreto, esto es lo que tiene que ver. Así como cuando nos llega un acuerdo y llega así como que en negritas, así nosotros también las vamos a poner en negritas. El menor presenta indicadores emocionales de conducta, o se encontró que la persona sí tiene o padece estrés postraumático, o se encontró que la persona sí tiene una ansiedad generalizada inducida por sustancias. Por lo tanto, sí es una persona que abusa de sustancias o tiene, incluso llegué a ver el término de toxicomanía, ¿no? Que también dependiendo, ¿no? La corriente psicológica y demás, les decía. La recomendación es opcional, pero muy útil. Dice, orientaciones clínicas o sugerencias de seguimiento psicológico. Dice la recomendación. Yo siempre las pongo, siempre, siempre. Siempre los abogados y los jueces, al menos los que me han llegado como pacientes, como tal, ahí me lo dicen en los escritos, digo, no les presento un acuerdo como ejemplo de lo que, de estos pacientes que me derivan o de estos usuarios, pero tal cual me lo pide el juez, ¿no? O sea, quiero que se establezca unas recomendaciones para la mamá, para que pueda coadyuvar al desarrollo de sus habilidades parentales y pueda ir poco a poco de forma gradual recuperando la confianza con sus hijos y así poder ser competente para su visita y convivencia, cuidar, no sé. Y me lo han pedido, ¿no? Y entonces, también en el ámbito de la psicopedagogía o de la educación, donde, oye, se evalúa al niño, se le aplicó unos test de Conners para detectar TDAH o de autismo, y entonces en los resultados de estas pruebas yo tengo que dar recomendaciones de cómo se tiene que trabajar en la escuela para que ellos hagan adaptaciones curriculares porque también está en un proceso judicial, ¿no? Entonces, se tiene que hacer adaptaciones para que la escuela siga esas indicaciones, el juzgado y demás, y sobre eso se homologue con lo que está diciendo incluso el perito particular, o digo, el perito de la dependencia de gobierno, pues el DIV o cualquier otra instancia que la hayan canalizado, para que esas mismas recomendaciones sean las mismas, porque me ha tocado estar, donde han mandado a niños con el DIF, con el IMSS y con su psicólogo particular. Con el particular conmigo, porque yo siempre he trabajado con la menor y por ende pues, es más viable que trabaje y haga un acompañamiento en las diligencias, ¿no? Que también es nuestra función como psicólogos o terapeutas, dar un acompañamiento en las diligencias. Ahora, si nos ponemos muy puristas, pues obviamente nos piden especialidad, tener diplomados, maestrías, no solo en psicología clínica, también tengo otros diplomados, tengo unas certificaciones en lo que es TDAH, autismo, en atención a niños, diagnóstico, para poder acreditar esa formación y esta mirada clínica, ¿no? Jurídica en tanto en niños, en niñas o adolescentes. Y ya de ahí también a veces te preguntan sobre tu trayectoria laboral, todo dependiendo del juzgado y después, ¿no? A como lo considere. Dice, protesta de decir verdad. A veces yo lo pongo sin que ponga yo el título de bajo protesta, pero sí pongo bajo protesta de decir verdad, manifiesto que el presente dictamen fue elaborado de forma clara, objetiva, científica y apegado a lo profesional. A lo mejor no lo pongo así, pero sí de otra manera que donde digo, bajo protesta de decir verdad. La persona, por ejemplo, yo comento si asistió a sus consultas, si asistió a la evaluación, o saben que no asistió, y demás. Y bueno, también se da el tema, por ejemplo, de los datos de identificación, hasta el final, que es la firma y los datos del perito. ¿Dónde podemos encontrar al perito? Su domicilio fiscal, su consultorio, su teléfono, su correo, su cédula profesional,
Ajá, su firma tal cual, que si se firma con azul, que si tiene un sello o tiene un símbolo de su consultorio, que lo pueda poner, que lo pueda usar, y obviamente al poderlo usar, al poderlo tener de esa manera, pues también a veces a mí me ha tocado, ¿no? Que para la reparación, los indemnatos y demás, llegan a pedir, por ejemplo, el dinero para las consultas, ¿no? Y me ha tocado que de repente, no, pues sabes qué, sácame una cotización, dice el abogado, ¿no? De 52 semanas, que tiene un año, 52 semanas para consulta una vez a la semana, 2 veces a la semana, como lo veas necesario, dice, y emitir recibos para que acuda a psicoterapia contigo y siga asistiendo porque eso lo va a sufragar pues el imputado o la imputada, porque en ese acuerdo llegaron, ¿no? Ah, bueno, ahí uno se pone a trabajar y emitir los recibos. O sea, sí me ha tocado varias veces. Por ejemplo, en el caso de cuando me dijeron que comprobara si existe o no estrés postraumático, sí lo llegué a hacer para que se comprobara que existe este fenómeno psicológico y creo que le autorizaron 6 meses. Y ya de esos 6 meses depositados a la cuenta equivalentes a consultas, obviamente, les voy a ser sincero, la paciente después de que le dieron ese dinero vino otras 3 veces y de ella no vino, ¿no? Yo creo que quiso disfrutar su dinero, pero realmente sí estaba, sí quedó con rasgos de estrés postraumático, tenía ahí de repente algunas secuelas donde caminaba en la calle y volteaba a todos lados, de repente le daba brotaba la ansiedad de la falta de respiración, síntomas y signos, ¿no? Que presentaba cuando se acordaba de cuando la amenazaron con el cuchillo y demás. Entonces ahí estuvo interesante. Y yo le dije, mira, tienes que seguir asistiendo, o sea, por algo te autorizaron pues, todo esto, ¿no? Porque realmente se hizo esta parte del diagnóstico. Pero bueno, honestamente es que a veces van a usar a los peritos, ya es donde se sesga también un poco este tema, pues para conveniencia de la parte o la contraparte, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser muy, muy claros. ¿Por qué? Porque eso es lo que le va a importar más al juzgado, que seamos clarísimos, que digamos las cosas tal cual y los resultados y el por qué. Y ahí es donde decía Eberto precisamente, ¿en qué momento pues el metaperitaje se convirtió pues en una declaración ahí o en contra, ¿no? De un perito contra otro, casi, casi, pues litigando, ¿no? Y sí, se nos solicita, pero por eso es que siempre van a apelar a que sea un perito de gobierno, como conocemos, o público, quien emita este informe, quien haga esta última observación y simplemente, ¿sabes qué? Pues tu psicólogo emitió o tu psicóloga este informe, este psicólogo emitió este informe, yo como perito facultado de la Fiscalía o del DIF, hago un resumen de estas dos y el que va a tener más peso pues va a ser el público, ¿no? Que así como debería ser. Pero pues a veces obviamente llega a pasar que solamente se presenta en los privados y eso porque el juez así lo ordenó y presentamos las constancias, las hacen por válidas y demás. Porque obviamente también vemos en la agenda del juzgado que no tienen el tiempo pues para estar todo el tiempo en constante revisión de los expedientes. Y más, bueno, vamos a ser realistas, luego los jueces ni siquiera revisan los asuntos, quien los revisa y a lo mejor ahí va a acordarlo pues ese secretario, pero o el proyectista, pero de ahí en fuera, pues quién, ¿no? Y ahí es donde nos empezamos a encontrar con los retos y desafíos de nuestros dictámenes, nuestros informes, nuestras constancias en este tipo de asuntos. Entonces, si repasamos un poquito, nos vamos a dar cuenta de lo que tiene. Pues el encabezado, que es importante, pueden poner su símbolo, su sello, su marca de agua, la autoridad que lo solicita, a quién va dirigido, a quien correspondan o presente, llegan a poner, o dirigido al juez de tal, juzgado, ¿no? Dirigida a fiscalía, incluso, objeto de la pericial, que es lo que se quiere encontrar en esta pericial, porque a veces hacen un informe largo de varias pruebas y no sabes ni qué encontraron, solamente dijeron, porque me ha llegado así, no, solamente me dijeron que llevara un diagnóstico de qué tengo, si estoy bien o estoy mal, así tal cual, y no me objetaron o no me dijeron realmente qué es lo que quieren, ¿no? Solamente
como que muy abierto, y es donde también hay que tener cuidado para no hacerlo tan abierto y que sea también comprensible y digerible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay quienes son expertos en la materia, ¿no? Y hay quienes dicen, ¿sabes qué? Pues es que bajo qué corriente estás trabajando, ¿no? A mí me llegaron, solo una vez me llegaron la pregunta, bueno, ¿y bajo qué corriente elegiste evaluarlo, ¿no? Porque pues hay pruebas que pues son más psicoanalíticas, otras que están estandarizadas, otras que tienen un tinte más existencialista, y entonces hay donde uno solamente tiene que respaldar, ¿no? Y argumentar el por qué lo elegimos. Y obviamente, pues dentro de todo, les digo, constitucionalmente también el abogado tiene que defender o darte los argumentos necesarios, como cuáles, pues el que libre ejercicio de mi profesión y que lo avala, pues mi cédula profesional. Si no tuviera cédula profesional y especialidades y capacitaciones en la materia, pues no estoy poniendo lo que estoy poniendo en mi dictamen, ¿no? Que también se trata de eso. Si a mí la Secretaría de Educación Pública me avala y me dio una cédula profesional, es porque tengo la capacidad y la competencia de desarrollar y de expresar y tener esta libertad de cátedra, como también este ejercicio de mi profesión, porque ya estoy facultado, ya hice un examen y demás. Que sí hay que seguirnos capacitando y demás, claro, pero yo tengo que defender mi propio dictamen y el por qué lo elegí. Y a veces a mí no me ha tocado como tal defenderlo mucho, que digamos, o sea, una vez me citaron en Casa de Justicia para comprobar esto del estrés postraumático, pero esto fue en pandemia y no, cuando llegué a temprana hora, le avisaron al juez que que ya había llegado el perito, que se había solicitado de manera particular para ver qué es lo que se encontró. Y no, dice, solamente con su dictamen, aquí estoy viendo que sí se encontró, con eso me quedo. Ya no quiso que entrara, ni mucho menos. Entonces, les digo, a veces es mucho en estos juicios orales, pues al criterio, ¿no? También del juez. Y ahí es donde nosotros, pues obviamente estamos solamente como antagonistas, ¿no? Y ya de ahí nunca acordarse de cuál es nuestra metodología, bajo qué corriente, qué pruebas, nuestros resultados, las consideraciones, las conclusiones, las recomendaciones que a veces nos llegan a pedir. A mí me piden muchas recomendaciones en el área pedagógica, en el área psicopedagógica, ¿sí? De cuando hay niños, por ejemplo, en necesidades especiales, qué se les recomienda, porque obviamente si está en una guardia y custodia que sea gradual, que se recomienda que no haya un desapego drástico de la situación, que la misma Suprema Corte tiene jurisprudencias en eso, que tiene que ser poco a poco, que no puede ser tajante este proceso para ellos o para la víctima, por ejemplo, que no se revictimice, que recomendamos que esté acompañada por un psicólogo o que nosotros podamos presentarnos. Yo, por ejemplo, hice unas recomendaciones a una menor de edad, de una menor de edad que tenía yo que acompañarla, ¿no? Por este proceso, que cada vez que se presentaba a un juzgado se presentaba muchos nervios, ansiedad, síntomas y signos de este cuadro y a veces le faltaba el aire y teníamos que hablar con ella, ponerle música, hacerle un proceso dentro de las diligencias, un acompañamiento para que bajara sus niveles de ansiedad y de tensión emocional, se ponía a veces a llorar. Y bueno, ya cuando iba yo, pues obviamente trabajaba con ella hasta cierto punto una terapia de juego, estaba yo trabajando ejercicios de respiración profunda, psicocorporales, ¿no? Ayurvédicos infantiles, para que lograra equilibrarse, explicándole, ya le había explicado obviamente en el consultorio de qué iba a consistir cierta diligencia, ¿no? Pero no con ese término jurídico, sino con otras palabras, que íbamos a ir pues, a un lugar especial para que la escucharan, ¿no? Que vamos a ir a la fiscalía, ¿no? Y vamos a entrar, no. Entramos por la parte de atrás, en un cuarto adaptado para los menores. Eso también como psicólogo tiene que tomar en cuenta. Todo tiene que ser adaptado para los menores, no pueden entrar por la puerta de adelante, tienen que haber entradas especiales en un cuarto especial, el juez los debe escuchar directamente. Tienes que cuidar muchos esos detalles con los menores de edad, que sea gradual, que sea un ambiente sano. Igual en la entrega, recepción de guardia y custodia, cuando se le entrega del papá a la mamá, de la mamá al papá, se pide que estén acompañados por un psicólogo y el psicólogo recomiende que sea en un ambiente agradable, sin adultos, que no sea en una oficina, que sea en un lugar adaptado para ellos. O sea, todo ese tipo de cosas también las tenemos que cuidar. Por eso lo recomiendo tomar el curso de la Suprema Corte de Justicia de Psicología Forense en Niños, Niñas y Adolescentes, que es muy largo, tienen como 8 módulos y cada módulo tienes que sacar 8 o 7
de calificación para poder avanzar y te puedan dar al final tu examen final y sacar el certificado. Y ahí es donde te explican en las pruebas cómo debes hablarles, en un tono tranquilo, de cordialidad, que puedes estar grabando con consentimiento de la mamá o del papá con fines de que cuando te pidan las pruebas obviamente puedas anexar audio y video, y si tienes que entregar el celular, lo entregues para que vean que realmente fue grabado en el momento y la hora que estás informando ahí en tu dictamen. Porque pueden los niños de repente declarar que si fueron abusados o que fueron violados y demás. Ahí es donde tú puedes estar grabando, ¿no? Con consentimiento del adulto. Que obviamente prepares a la víctima o al victimario para la declaración sin que haya revictimización. Que algunos peritos, cuando he llegado también a acudir a algunos simposios, dicen que pues de todos modos una declaración es una revictimización, porque es recordar los hechos traumáticos, pero que también no sea tan traumático en el proceso, que digamos, la forma en la que hablemos asertivamente, ¿no? Si vamos a usar un vocabulario despectivo de que, y con el perdón, ¿no? Pero pues, básicamente una perito decía, se, simplemente no hay que preguntarle, oye, ¿dónde te la metieron, no? Porque pues obviamente eso ya es revictimización, eso ya es más punitivo, eso ya es más ofensivo, grotesco, simplemente, y créeme que me he encontrado ministerios públicos así, ¿no? Que, ajá, ¿qué quieres, no? ¿Y por qué? Y dices, oye, tú estás obligada a recibir todas las promociones y demás, y pasarlos a la mesa, y me dicen, no, no te lo puedo recibir. No, pues porque no está la ministerio, así, ¿no? Y dices, ay, Dios, de ahí tiene que andar hablando una visitaduría y demás para que haya el debido proceso, ¿no? También eso a veces nos llega a tocar, ¿no? Por eso es que siempre deben estar acompañados los peritos de un abogado y abogados que conozcan la materia, que estén especializados, porque a pesar de que muchos, por ejemplo, que somos abogados, a veces dominamos más unas áreas que las otras, ¿no? Y es ahí donde de repente el mismo servidor público es intransigente, el mismo servidor público está leccionado, ¿no? También toma un partido, ¿no? Desgraciadamente llega a pasar así, y no es por nada, pero no hablo por los compañeros, pero pues sí hay bastantes compañeritos que están trabajando en el RIFO, en el SECOFAN, que, híjole, en vez de que coadyuven a esta participación para que pues haya un debido proceso, al contrario, parece que ponen más el pie, y todavía la forma, el trato y demás llega a ser un problema. Entonces, ahí de repente dentro de los recintos judiciales y las fiscalías, pues sí debe haber ahí como que el control interno les está fallando al órgano de control interno para pues moderar o controlar, regular la conducta diplomática de los servidores públicos, porque yo creo que si están tomando obviamente en cuenta a los particulares, es porque realmente tiro por viaje que los públicos son removidos de su cargo, son destituidos, se les pide el cese de funciones, porque no saben ejercer bien su trabajo. Entonces, ser perito público sí es algo muy delicado, y si hacer algo que si lo vas a hacer, hazlo con pasión, hazlo con vocación, con actitud y aptitud. Pero si solo lo haces por escalafonar un puesto de trabajo, porque te conviene un tema económico, honestamente, vas a durar 2 años o uno, y te van a cambiar, te van a rotar, porque cada vez más la gente se da cuenta de estos tratos, la gente está harta de que haya un trato todo indiferenciado, todo con cero empatía, ¿no? Con un maltrato emocional, cuando desde que llegas a levantar una denuncia, desde que llegas a promover algo, y la forma en la que te tratan. Y sabemos, ¿no? Que todo esto llega desde arriba, ¿no? No hablo por todos, sé que algunos hacen muy bien su trabajo y le echan muchas ganas a pesar de toda la carga de trabajo que tienen, a pesar de que cada ministerio tiene 60 asuntos que estar atendiendo y demás, pero pues, al final del día, yo cuando estuve en el DIF, por ejemplo, llevaba 60 carpetas, ¿no? Entonces, dice uno, conozco, sé que si te administras muy bien y te organizas muy bien, se las puedes llevar, y si puedes organizar, ¿no? Y sacar expedientes, peritajes, dictámenes, informes, lo que te van pidiendo, ¿no? O sea, dices, bueno, pues 5 por día, ¿no? Vamos a hacer, obviamente, pues te decían que salías a las 4, pues salías como a las 7 de la noche, pero sí se puede, realmente es, para mí, ¿no? A lo mejor de mi experiencia es de que a veces nos rebasa el trabajo. Hay MPs que de repente dejan a los pasantes o a los meritorios haciendo el trabajo, pero aunque sea eso, aunque estén ahí haciendo el trabajo o apoyando y asistiendo y aprendiendo con nosotros, nos pueden ayudar también mucho, ¿no? Cuando a ustedes les toque tener pasantes, también trátenlos bien,
sean honestos, sean empáticos, porque estos mismos los pueden ayudar a desahogar toda su carga de trabajo que tienen, a descargar administrativamente todo lo que tienen atrasado. Al menos yo lo veo con muchos abogados de los recintos jurídicos donde pues hay pasantes que hacen una gran labor, un gran apoyo y nunca se les reconoce. Y a pesar de que el Código de Procedimientos Civiles también establece la consideración de el buen comportamiento que debe tener un pasante dentro de las instalaciones y demás, por el aprendizaje y siempre supervisado y respaldado por un profesional, un abogado. Entonces, yo creo que esto va más dirigido a los que son servidores públicos que a lo mejor han podido llegar a ver este tipo de situaciones, ¿no? De la carga administrativa. Pero bueno, eh, si no tienen algo más, obviamente también tenemos que ya un formato como tal, ya está armado, donde el formato del dictamen psicológico, ponemos la dependencia, por ejemplo, si pertenecemos a una dependencia a nuestro consultorio privado, de dónde estamos remitiendo este informe, si del DIF o del SECOFAM, o donde ustedes sean, ahí los servidores públicos, el área del departamento de psicología que pertenece al perito, número de folio, y chalala. Ya son asuntos relacionados a tu consultorio o al área correspondiente en la que estás tú dentro de la dependencia. La autoridad a la que se presenta el dictamen, título, nombre, cargo, dependencia y presente. Bueno, ahí tenemos. Dice exhorta o premio. Le digo que a veces, bueno, aquí lo establece como premio porque a veces nos piden que se presente así, porque ese es el formato que nos dan. A nosotros en el ámbito público nos dan formatos y tenemos que hacerlo bajo ese formato y obviamente esas marcas de agua y todo eso. Pero si no, pues obviamente ya es más libre, ¿no? Y ya de ahí, pues en el dictamen tenemos un planteamiento del problema o el objetivo, ¿no? Como decimos, planteamiento del problema objetivo, ¿qué es lo que queremos encontrar? No, dice, se transcribe el planteamiento del problema, en el cual se solicita a la autoridad correspondiente o a la persona solicita la intervención del dictamen psicológico. La metodología, como les habíamos dicho, que vamos a usar, cuántas consultas, en cuántas sesiones, por ejemplo, se va a evaluar, en qué tiempo se evaluó. Podemos llegar a ser muy extensos y podemos llegar a ser muy objetivos también. Que a veces se nos pide y se nos recomiende que sea concreto y preciso y conciso, sí. A veces se nos pide que sea bien estipulado, bien redactado y muy específico cada cosa que digamos y cómo lo decimos, también. Datos personales, revisión de la información de los documentales, se detalla la información relevante encontrar en los documentos revisados y que tenga relación dictada con la denuncia. O sea, todo que esté relacionado con esto. Se pide un informe para encontrar tal historia, ir especificando. Y si le pidieron, por ejemplo, bueno, esto es más, por ejemplo, cuando se exhibe o se presenta una demanda, una denuncia, si presentan la documental pública, la privada, bueno, pero nosotros pues, en el peritaje, ¿no? Pues aquí solamente es la persona como ingresa en la sesión 1, en la sesión 2, cómo vino vestida, ¿no? Si está alienado, si presenta rasgos de ansiedad o depresión, o cómo se presentó al llegar, con qué actitud y demás. En la entrevista se reportan los datos obtenidos durante la entrevista, de ser posible, organizados por rubros del normal desarrollo psicológico de la personalidad, historia de vida, salud y enfermedades, interacción familiar primaria, historial escolar y demás. También es libre, ¿no? Bueno, obviamente, como les digo, si son particulares, eligen la entrevista inicial, la anamnesis, que ustedes crean conveniente. Si están en el ámbito privado, obviamente las que les den, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí aplicamos. A mí en el DIF me dicen, estas son tus notas de evolución, este es el formato, estos son los sellos, este es los libros, las pruebas que aplicamos, no aplicamos otras, solo si quieren algo más, no lo tenemos en el DIF, se trabaja así. Bueno, ya, te la dan más fácil, ¿no? Así se trabaja así y listo. Ya en el ámbito privado, pues es más abierto. Versión de los hechos investigados, bueno, también a veces podemos llegar a poner algunos hechos, pero normalmente vamos hablando de a qué está relacionada nuestra versión, porque hubo una denuncia, porque se estaba presentando, porque en el juzgado le están pidiendo este informe, charla. Y bueno, consecuencias o afectaciones emocionales de los hechos investigados. Este inciso pueden llegarlo a integrar, depende de lo que el objeto de tu dictamen, que te están pidiendo en el objeto de tu dictamen. Si te están pidiendo si hay afectaciones emocionales de hecho investigado, entonces lo vas a poner ahí.
donde se describen las afectaciones emocionales que sufra la persona entrevistada y que tengan relación con directa con los hechos y alegatos, y que esté también ubicado en tiempo, forma y lugar, ¿eh? Porque también, aunque no sean testigos, pues también la víctima tiene que ser congruente con lo que está declarando o con lo que está respondiendo a tus cuestionarios, porque normalmente aplicamos varios cuestionarios, al menos para este, la guardia y custodia también son varios cuestionarios, son un cuestionario que a veces son de 60 preguntas. ¿Quién lo cuida? ¿Por qué lo cuida? ¿Para qué lo quiere cuidar? O sea, hay muchas preguntas y hay varios formatos. Dice, de las pruebas psicológicas aplicadas. Bueno, en este apartado pues, se describen y se analizan los resultados obtenidos a través de las pruebas psicológicas aplicadas, separadas por áreas de acuerdo con las características y objetivos de la prueba. Bueno, la capacidad intelectual, lo que les decía, si tenemos que aplicar clinicometrías, psicometrías, pruebas psicológicas, pruebas estandarizadas, qué tipo de pruebas vamos a aplicar, ¿no? Valores personales, principales aptitudes y actitudes, o simplemente una conclusión de la entrevista que nosotros hicimos y las observaciones psicológicas que hicimos. A veces llega a pensar que solo te piden eso, ¿no? Observaciones de lo que tú viste y que normalmente hace COFAM, ¿no? No aplica pruebas o las aplicó, nunca sabemos, pero simplemente son observaciones. Pues yo vi que en la visita de convivencia cada hora que tenía el papá al día o los 2 días que le turnaron eran, hubo una sana convivencia o no, o el niño siempre se mantuvo muy distante del papá, no quiere convivir con él, por lo tanto yo informo esto como psicólogo. Y a lo mejor de repente carecen de fundamento, ¿no? Y carecen de más explicación y argumentación, pero pues son tomadas en cuenta porque los rinde se cojan y se supone que ellos pasan por un filtro de confianza y por ende se les da esa relevancia, ¿no? Pero bueno, es ahí donde por eso muchos abogados ofrecen o denuncian este mal ejercicio de los servidores públicos, ¿no? De los que ya están trabajando al servicio público, donde, pues, sabes que es que no rindió en el dictamen, ni siquiera aplicó pruebas correctas. O sea, lo que ustedes pueden llegar a encontrar como error, como falla, eso lo pueden también usar como en contra, dado que ustedes se están dando cuenta de eso. Ahí es ahí donde se da lo que nos decía el compañero, la meta pericial, ¿no? Donde sabes que yo estoy viendo estas inconsistencias, ¿no? Yo estoy viendo que hubo una mala aplicación, así como con los abogados que dicen, no se emplazó bien y desde ahí hay que regresar el proceso, no se le notificó, no se hizo esto bien, hubo vicios en el proceso y demás, así también como si, pero sabes que no se le evaluó bien, no es el tiempo y la forma, esa prueba se aplica en 3 horas o esa prueba se aplica en 50 minutos. Nosotros también como que objetamos todos esos errores que puede llegar a cometer incluso un perito público. Ajá, o otro particular, y puede ser un particular con otro particular, y lo que decían, y el tercero en discordia, ¿no? El público y el particular, o dos o tres peritos, ¿no? Les digo, de todo depende, ¿no? Me he llegado a ver de todos, nomás hay uno, hay dos, o hasta tres, ¿no? Y ya al final es el que dice, ¿sabes qué? Pues de acuerdo a lo que dice el perito tal, y el psicólogo de la víctima y el psicólogo del víctima, porque los dos de repente tienen psicólogos, y al final, pues el de fiscalía, concluye esta situación y demás. Bueno, pues ya le mandamos informe y él tiene que ya tener el informe final. Y las referencias, pues obviamente bibliográficas del autor o el experto de la materia citado en el dictamen psicológico. Aquí, por ejemplo, yo he puesto mucho más de dónde es la prueba, porque está estandarizada, los datos bibliográficos del manual de la prueba, ¿no? Si me estoy basando en el manual para calificar de HTP, casa, árbol, persona, de infantil, porque es con colores, bueno, ahí lo voy a citar porque ustedes. Si usé un cuestionario para detección de autismo o TDAH, bueno, ahí cito de dónde viene la prueba y por qué, usé Conners y demás. Bueno, que si usé una prueba de Salamanca, una prueba, de Estados Unidos, por qué la ocupé, ¿no? Y citar de dónde viene, quién la hizo y demás. Eso es lo que podemos poner. Algunos lo ponen y algunos no. Todo depende de también, desde mi punto de vista, de tu experiencia. Y bueno, hay muchas pruebas, ¿no? Hay pruebas de MPI-2, tres como que dije, la bajo la lluvia, y que la siguen aplicando, por ejemplo, en vías laborales, ¿no? En el reclutamiento personal, test de Macover, el HTP infantil, de color de adultos, incluso en el DIF a mí me decían que aunque no quisiera,
yo tenía que aplicar HTTP, ¿no? Y tengo ahí un formato, incluso un calificador de Excel que calificaba el HTTP, algo interesante. Test visomotor de Bender, incluso en algún momento ojalá podamos hacer un taller de cómo se califica ese HTTP con un software, está interesante. Test visomotor de Bender, el test de Raven, el de Bender también me lo pedían mucho, o sea, en las dependencias de gobierno. El WISE, el WIS, el test del monstruo también, el Woodenhoff, persona bajo la persona con un arma, aquí se puso arma, pero no es con un arma, con una pistola, un arma, lo que quiera la persona. Y en depende, es muy proyectivo, ¿no? O sea, depende del nivel del arma y que use, y eso ya es interpretativo y subjetivo. Redacción de un homicidio, ¿no? Test de caballo, que ya es un cuestionario más preciso para detectar algún grado de trastornos mentales, del desarrollo neuropsicológico, para detectar, por ejemplo, si son neuroticistas o psicoticistas, eh, test exclusivos de la Fiscalía General del Estado, la FGR, la Fiscalía General de la República y Sedena también tienen sus propias pruebas psicológicas. Incluso en algún momento llegué a hacer un servicio extracurricular en el hospital militar y ahí conocí varias pruebas de confianza y las que aplicaban para estrés postraumático. Después de que van a operaciones, pues regresan y les aplicaban pruebas para detectar estrés postraumático. Pero bueno, hay muchas, estos solo son ejemplos. Y bueno, hemos llegado al final de esta disertación, espero les haya servido, hayan tomado apuntes, digo, realmente cada quien va a tomar lo que más les haya sido de utilidad y lo que más les haya gustado, para que lo vayan trabajando y vayan teniendo informe. Y créanme que esto depende mucho también de la práctica para que ustedes puedan desenvolverse en sus carreras.